Buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo dice que les va la vida? ¿Cómo estamos todos? Espero que muy bien. Nosotros acá muy contentos, empezando este nuevo episodio de La Misa, episodio número 12 del año. Arrancamos bastante tarde, pero tenemos la inmensa alegría hoy de contar, yo creo que claramente con la persona más importante de la Argentina. Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de nuestro país, caballero granadero, embajador de la luz y nuestro queridísimo presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei. Un aplauso. Puede ser más largo el título incluso. Va a ser más largo, sin dudas, el título. De hecho, es una versión abreviada. Quiero contarles además que nos complace tener el honor, además, de estar acompañado por su gran vocero presidencial, que creo que es, ya a estas alturas, el mejor vocero presidencial de la historia argentina, el señor Manuel Adorni. Muchísimas gracias. Tengo el placer de saludar también. Más conocido como el domador del abasto. Sí. Chile de la historia de la humanidad. Finalmente se nos dio, muchachos. Se nos dio. Vos fijate que... Te hago una pregunta, porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No, Javi. Yo tengo un par, si querés. No, y de los funcionarios que tengo que echar. Digo, La nota que van a salir de esto. Por Dios, Ya están llorando. Mandrelli, ¿cómo está? La verdad que con el déficit de IQ que muestran, que tienen un déficit de IQ severo. Sí, claro. Vos sabés que una de las cosas que yo me di cuenta, que estos tipos son tan precarios intelectualmente que ya suprimieron la metáfora y suprimieron la ironía. Entonces, claro, la conversación No es lo a un entienden nivel ahora, claro. muy rudimentario, no entienden. Personas literales. Claro, están enfermos de literalidad y obviamente que muchas veces de mucha mala intención. En otros casos la mala intención está alimentada por los sobres, ¿no? Por supuesto. Pero igual yo lo decía en serio, muchachos. No sé qué se creyeron ustedes. Nadie lo dudó. Bueno, ¿cómo están? Les agradezco muchísimo de antemano por haber aceptado la invitación, por estar acá. Nosotros agradecemos la invitación. Perdón si estoy un poquito nervioso porque, nada, tamañas figuras acá delante mío, la verdad es que hace que se me acelere un poquito el pecho. Espero que sea una linda entrevista, creo que nos vamos a divertir, vamos a disfrutarla mucho. Y si querés empezamos hablando un poquito de los periodistas. Yo te iba a comentar que la vez pasada, justo toda la gente acá, digamos, y los chicos, la audiencia sabe que ustedes iban a venir el lunes donde falleció el Papa Francisco. Por obvios motivos, digamos, se tuvo que cancelar. Y justo reprogramamos sin saberlo, digamos, el día de hoy, en donde se nombró, ya hay un nuevo Papa, que es de nacionalidad estadounidense. Así que mirá lo que son las casualidades de la vida, ¿no? La vida se abrió camino. Bueno, así que nada, preguntarte un poco por eso, cómo viviste la muerte del Papa, cómo fue la ceremonia allá. También se dijeron 18 millones de mentiras acá, de que había llegado tarde, de que eras un papelón, un impresentable, cuando resultó ser después que al día siguiente estaba la foto del presidente Primera Javier fila. Milei en primera fila en el velorio del Papa, ¿no? Bueno, yo recibí la noticia a primeras horas de la mañana, no digamos desde los medios, me enteré un rato antes que los medios, digamos, por un contacto que teníamos en común. Y nada, a mí me parece que más allá de las diferencias que yo podía tener en el plano ideológico, es innegable que es el argentino más importante de la historia. Ser el líder espiritual de 2.000 millones de seres humanos es algo muy imponente. Además, una cosa es... de hecho, yo le pedí perdón a él cuando lo conocí. Sí, claro. Nosotros tuvimos una charla muy interesante donde hablamos de economía, de lo que estábamos haciendo para combatir a la pobreza. La verdad es que fue muy interesante. Bueno, y en todo ese contexto yo cuando arranqué le pedí perdón
Y él me dijo, son boludeces de juventud. Claro. O sea, y ahí, digamos, encima se rompió el hielo y empezamos a hablar así muy descontracturadamente. Claro. Tipo muy, muy divertido, con un gran sentido del humor. Pero, digamos, después, estando ya adentro de lo que es la cocina de la política y de la política internacional, ahí entendí que era un político de fuste. Es más, yo, digamos, por ejemplo, a mí me contó Giorgia Meloni que antes de llegar al cargo, ella no tenía una buena relación con él y que después, ya en el cargo, después generaron una excelente relación, una gran amistad, y que era una persona que laburaba fuerte, o sea que, digamos, uno no toma esa dimensión. Y después hay algo muy, muy, muy maravilloso. Esto a mí me lo hizo ver Juan Carlos de Pablo, y esas cosas hace que después uno entienda mejor lo que pasaba con el Papa. Él, si usted le pregunta a de Pablo, les va a decir, había 3 papas, eran 3 papas. Entonces, Sí. ahí cuando dijo 3 papas, digo, ¿de qué estamos hablando? Entonces, dice, hay una versión, es falso que él adhiriera a la teoría de la liberación. Él adhería a otra teoría que creo que se llama la teoría del pueblo, donde básicamente lo que dice es que los más postergados lo único que tienen es esperanza. Y entonces él le decía lo que querían escuchar, para darles esperanza. Es decir, eso, bueno, mientras que vos no tenés que pagar la cuenta, no es un problema. Claro. Es decir, el problema es que el que tiene que pagar la cuenta, pero, digamos, no es algo, digamos, que él lo hiciera con mala intención ni nada, sino que él consideraba que aquellos que eran los más postergados, lo único que podían tener era esperanza. Entonces, fíjense que eso hace que uno empiece a entender el ejército de impresentables que iban a visitarlo, y él les daba contención, digamos, o sea, o le daba elementos para que le dieran contención por su cercanía con los más vulnerables. O sea, eso permite entender mejor. Entonces, o sea, cuando Claro. uno tiene conciencia de ello, después se entiende mejor. ¿Y la teoría de la liberación a qué se refería? No, porque es una cosa más de izquierda, Claro. pero él, digamos, él no... No haría. Claro, no es que es una cuestión de la explotación y todas esas cosas, Exacto. sino que tiene que ver con una cuestión básicamente de que los más vulnerables no tienen nada y lo único que tienen es esperanza. Entonces, él, digamos, le alimentaba las esperanzas como parte de su discurso. O sea, esa es básicamente, digamos, era la idea. La otra cuestión que también es muy interesante, digamos, un papa, digamos, habla por sus encíclicas, y él hace todo un punto con lo que es la parábola del buen samaritano. Sí. Entonces, digamos, él no se fija, digamos, si los cagaron a palos, de toda la parte anterior, o sea, él dice, no, el tema de ayudarlo, independientemente de lo que viene atrás. Obviamente, si vos, le querés hacer otra lectura, entonces empezás a decir, no, bueno, pero vos no estás castigando. Digamos, él estaba más focalizado en ayudar, digamos, al que estaba caído, por decirlo de alguna manera, digamos, nada más. Sí. Lo cual, digamos, también eso ayuda mucho a entender, digamos, lo que hacía, por qué lo hacía. Y lo otro que de Pablo dice, en el ámbito de la administración, digamos, era mileísta. Digamos, ver, ¿cómo es eso? Déficit cero, bajó gastos a lo loco, puso las cuentas en orden, o sea... Del Vaticano. Sí, era un... Claro, es el jefe de Estado del claro, Vaticano. era un ortodoxo recalcitrante. Le dio la motosierra. Claro, le dio a la motosierra como loco. O sea que entonces uno, cuando va entendiendo esas características, se hace más fácil. Después nosotros teníamos cierta regularidad de diálogo. En general yo no lo molestaba porque había que llamarlo a un teléfono fijo, entonces a mí me parecía eso un despropósito. Claro. Entonces cuando él, digamos, o sea, consideraba, digamos, yo, digamos, en ese sentido pero sí, digamos, Sandra, que está acá, nuestra brillante ministra de Capital Humano. A ver, ¿dónde está Sandra? Sí, digamos, tenía... Mirá, bueno. de Muy mí- buenas noches a la queridísima ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Voy a saludarla, perdón. Sí, yo haría lo mismo.
Estiramos si querés mientras. Ahí estamos. Ya sabés que si querés micrófono. Digamos, si Sandra le enviaba reportes con cierta regularidad y hablaban. Es más, digamos, Sandra lo visitó y todo y ella mantuvo eso. Ese vínculo. Sí, pero además ella lo visitó en Roma y no salió a florearse del vínculo y solamente, digamos, aparecieron las fotos cuando, digamos, partió el Papa Francisco. Entonces, cuando nos enteré, bueno, digamos, yo lo comunico adentro del chat, ahí decidimos hacer un duelo por una semana. Es decir, digo, porque es muy difícil tratar de visualizar esto o entenderlo. Digo, al menos a mí me costaba mucho, siendo anarcocapitalista, Sí, claro. entender un jefe de Estado de tamaña envergadura. Entonces, en ese contexto, digamos, nosotros hacemos el luto por una semana y nosotros paramos todas las actividades y quedamos a la espera de lo que nos diga el Vaticano, lo que teníamos que hacer. Claro. Es decir, con lo cual todos esos estúpidos que dijeron que llegamos tarde y todo eso, son una manga de infradotados, mentirosos, porque nosotros fuimos cuando nos dijo el Vaticano nos dijo, ustedes tienen que venir, digamos, el sábado a tal hora, y nosotros el sábado a esa hora estuvimos ahí, tal como lo plantearon. Después, o sea, un operador que recibe favores de los intendentes, después ensayando casi una retractación, dijo, pero a mí no me gusta. Bueno, pero digamos, o sea, ¿yo qué culpa tengo que no te guste? Decí que no te gusta. Porque una cosa es decir... ¿Que no te gusta qué cosa? Que yo no hubiera visto el féretro abierto. O sea, no le gusta que vos respetes las normas del lugar que estabas visitando. Pero ¿Está dice loco? que otros fueron. Digo, y a mí, digamos, Está demente. eso también, digamos, o sea, también va en cada uno. Claro. O sea, a mí, digo, es una ceremonia que cada uno la vive como, digo, le parece. Digamos, si cada uno, o sea, y vos no le podés estar imponiendo, no podés ser tan autoritario de imponerle los gustos tuyos a otros y entonces le decís que está mal lo que está haciendo porque no es lo que a vos te gusta. Es como los típicos ñoños republicanos, los estúpidos esos que van constitucionalistas a hablar a la tele. Sí, claro. Digamos, entonces van y se la pasan despotricando por lo que hacemos. Y entonces vos agarrás y le preguntas, pero digo, ¿esto está dentro de la ley? Sí. ¿Y entonces cuál es el problema? Ah, no me gusta. Bueno, pero digo, que no te guste es tu problema. O sea, yo, digamos, o sea, de hecho, digamos, probablemente seamos el gobierno más republicano de todos. O sea, nosotros nos ajustamos a la letra de manera estricta. O sea, y obviamente, digamos, tratamos de ser resultadistas y buscamos lograr los mejores resultados dentro de las reglas. Claro, como cuando te llamaron dictador por meter el veto, ¿te acordás? Por ejemplo. Mamita. Claro, entonces... Es un elemento constitucional. constitucional, digamos, de la democracia. Que lo han Claro. usado todos, aparte. Sí, lo han usado todos. Exacto, entonces... Y la verdad también la forma en que yo usé los vetos, ¿no? Sí. Porque usé los vetos contra medidas populistas que... A ver, el programa, digamos, económico tiene básicamente, como es el programa que estaba antes, era Las tres anclas. Las tres anclas, anclas. claro, sí, sí. Entonces, hay un ancla fiscal. Sí, el ancla fiscal tiene un motivo muy claro. O sea, cuando uno mira la economía argentina desde inicio del siglo XX hasta hoy, tuvo 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tienen origen fiscal. O sea, y básicamente los desequilibrios fiscales oscilan entre grandes y obscenamente grandes. De hecho, las grandes crisis de Argentina tienen niveles de déficit fiscal escandalosos. Por ejemplo, el Rodrigazo en el 75 fue con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. Piensen que nosotros recibimos 15 de herencia, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Después, por ejemplo, la tablita cambiaria, cuando estalló en abril del 81, tenía 11. La hiperinflación de Alfonsín en el 89 estalló con 8 y la convertibilidad estalló con 7. O
sea, imagínense el tamaño, digo, por eso nosotros cuando decimos, nosotros recibimos la peor herencia de la historia. ¡Ah, ahí están las anclas! Acá Mirá, justo vinieron a hacerte un presente, las 3 anclas. Le teníamos que dar un El regalo queridísimo Felipe Núñez, de las 2 boyas. Federico Furiace y Martín Bautier, los asesores de Toto, el mejor economista de la historia. No se esperaban este crossover, gordo. No se esperaban este crossover, la verdad. está buenísimo. Anclas Gracias. Qué bueno que está. Me encanta. Pauli, vos. Básicamente la gente que está salvando el país, gordo, ¿no? Básicamente la gente que está redefiniendo la economía a nivel mundial. Si se quieren quedar, digamos, quédense por ahí. Cuando quieren lo sumamos. Bueno, como quieran. Cabo, mostrarles a la Muchachos, cámara, eso está buenísimo. ¿qué opinás? No sé si llegaste. ¿Dónde es? ¿Acá? Ahí al Son frente. todas tus cámaras. ¿Acá? Ahí la que estamos. quieras. Ahí estamos. Bueno, perfecto. Está buenísimo. Está bárbaro. Estamos haciendo, no sé si lo viste, el programa de las 3 anclas y las 2 boyas, Las le dos dicen ahí en el chat, porque estamos el gordo y yo también haciendo Sí. preguntas para bajar un poco al llano lo que son las dudas en macroeconomía, sobre todo. Para y- bajarlo a mandril el idioma. ¿Sí? Porque- para bajarlo a idioma mandril, Claro. digamos, y que no quede lugar a dudas. Y volviendo a eso, Sí. las 3 anclas es el ancla fiscal. O sea, porque básicamente vos generabas emisión monetaria por 2 mecanismos estabas generando. Una tenía que ver con el financiamiento del déficit fiscal y otro era con el déficit cuasi fiscal. Por eso la fase 1 del programa era cerrar el déficit en el Tesoro. La fase 2, que digamos, eso se logró en el primer mes. Es decir, todos los que vienen hablan que hay que hacer, que esto, que el otro, que pin, que pum. Digo, ni que hablar de esos que agarran y hablan y digamos, si se ponen a opinar de que si el gobierno es eficiente o no, la gestión no sé qué cosa, digo, y asumieron y aumentaron el déficit fiscal, no lo bajaron. Vale, si claro. sabían tanto, pues no lo hicieron ellos. No, claro, también, exacto. Pero digo, al margen de eso, lo que es más interesante, todos decían que era imposible. Por ejemplo, Carmelián decía que era imposible bajar 1 punto de déficit por año. Era imposible. Bueno, claro. nosotros ajustamos en el primer mes 7 puntos. Después fuimos reconvirtiendo y bancame un cachín. Y ahí, digamos, el año después ya terminó en 5. La fase 2 fue cortar con el cuasi fiscal. Y eso se logró a los 6 meses. Es decir, para mitad de año habíamos hecho un ajuste fiscal entre el Tesoro y el Banco Central de 15 puntos del PBI. ¿Qué es el ajuste más cuasi grande. fiscal, Javi? Es el déficit que se genera por la deuda que tiene el Banco Central. Ahora, ¿cómo aparece esa deuda en el Banco Central? Vos generabas déficit fiscal, lo financiabas con emisión monetaria. Sí. Para evitar que se te vaya todo a precios, ¿qué hacías? Sacabas dinero del mercado y le pagabas tasa de interés. Y eso, digamos, generaba, para que se den una idea, adentro del Banco Central había el equivalente de 4 bases monetarias. Es decir, Massa nos dejó venciendo a un día 4 bases monetarias. Quiere decir que en un día se nos podía quintuplicar la cantidad de dinero. Una bomba atómica. Exactamente, esa era la segunda bomba, ¿no? O sea, la primera era lo que se llama el money overhang, cuando ustedes tienen tipo de cambio fijo, emiten, se genera presión en precios, ustedes ponen controles, digamos, para que no se les escapen los dólares, ponen controles de capitales, entonces quedan pesos atrapados del sistema. Sí. Pesos que todavía estamos limpiando, o sea, porque nosotros dejamos de emitir a mitad del año pasado, la base monetaria está constante y sin embargo la inflación sigue corriendo porque tiene un rezago de 2 años. Es decir, con lo cual, yo les aviso, ya lo vengo diciendo regularmente, a mitad del año que viene la inflación es historia en la Argentina. Hay rezado Cuca aún, digamos. No, eso es un rezago, digo, de cómo funciona la política monetaria, claro. pero es de la pestilencia que dejaron los Cuca. Es decir, entonces, los Cucas nos dejaron un balance del Banco Central peor que el que tenía Alfonsín previo a la hiperinflación del 89, un money overhang que era el doble del que había en la previa al Rodrigazo, ¿no? Para que se den una idea, el Rodrigazo implicó sextuplicar la tasa de inflación, o sea, pasó de 30 a 180. Imagínense que nosotros tendríamos que haber multiplicado la inflación por 12 por lo menos, o sea, con lo cual, digamos, si dejaron 200 y pico, digamos, automáticamente eso, digamos, se la llevaba a 2.400. Imagínense después multiplicar por 5, porque tenían 5 bases monetarias escondidas
por 4 bases monetarias escondidas. Digo, además iba a haber un default en la deuda comercial porque dejaron las CIRAS por 45.000 millones de dólares. 90.000 millones de dólares, el equivalente a 90.000 millones de dólares en pesos. O sea, era una cosa, una calamidad lo que dejaron. Y fíjense, nosotros estamos bajando la tasa de inflación mucho más rápido que lo que fue durante la convertibilidad. Y nosotros lo hicimos sin que hubiera una hiperinflación previa, porque cuando ustedes tienen una hiperinflación licúa todo y dentro de la estabilización se vuelve mucho más fácil, Claro. porque la demanda de dinero se recupera prácticamente desde las cenizas. En el medio generás un 90% de pobre. Claro, exactamente, era 95% de Tenés pobres. el pequeño detalle. El ese, pequeño digamos. detalle. Sí. El otro elemento no menor, por eso yo digo que Toto Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia, y acá, digamos Felipe, el señor Furias y el señor Boutier, digamos, o sea, básicamente, digamos, son parte de ese equipo, junto a Santiago Bausili, Pablo Quirno, Carlos Guberman, José Luis Daza, digo, es todo lujo. Es más, en Olivos tengo una foto que nos sacamos el día de que se levantó el cepo. La tenemos acá, Que creo. está allá, mirá. Nosotros allá. también A la ver, tenemos ¿la acá. tienen? Sí, Ahí atrás. ahí te la traigo. Está allá en la barra. Ah, no, bueno, yo la tengo grande como ese O cuadro. sea, tenemos un Dream Team económico nosotros. Ahí está el marco. Esta foto 60 por 90. La tengo en Olivos de 60 por 90. Y entonces, un ancla claramente era la fiscal, el otro ancla era el ancla, digamos, monetario, o sea, nosotros fijamos la cantidad de dinero. Y después teníamos un sendero de tipo de cambio. Digamos que como estábamos tratando de salir del cepo, entonces Sí. el ancla también teníamos un tercer ancla que era el tipo de cambio. Hoy ese ancla, no, digamos, los dos primeros siguen, este último cambió. Exacto. Al haber capitalizado el Banco Central, el ancla es el balance del Banco Central. Y de ahora voy a aclarar algo, si me lo permite, el señor Furiase, que es director del Banco Central. Adelante. Digo, pero permiso, cualquier cosa me parás y me decís, pará un poquito y... Digo, ¿están la manga de mandriles infradotados Sí. hinchando las pelotas con con las reservas, con las metas de reservas? A ver, manga de mandriles infradotados, se los contamos 1, 2 y 50.000 veces. Por más que el mandril Fernández Díaz, Sí. ¿sí? Digamos, que es una pluma de peluquería, o sea, hace fantasías con chimentos de peluquería. Sí. Lo que pasa es que dice, que él tiene una trayectoria prestigiosa de 40 años. Y sí, porque antes no había, digamos, no te lo confrontaban. Ahora las mentiras, digamos, o sea, eso No es había lo redes interesante sociales. de las redes sociales, ¿no? Digamos, estos mandriles mentirosos, no sé, como Sobrado Mandrelli, no, Mandrelli. ¿cómo era? Marcelo Marcelo Mandrelli. Mandrelli. Mandrelli Claro, Tocuno. exacto. O Pautino Rodríguez, o María Pauta Santillán, Sí, claro. o Marina Dalpifieto. Mandrilesio. Sí, Mandrilesio. Dalpifieto. Dalpifieto, Carmelián, digamos, todas esas mangas de pifiadores. La tienen adentro. Bueno, eso, digamos. A título personal a como título ciudadano. tuyo. Yo solamente me meto con el error sistemático Sí, sí, de esa sí. gente. Que siempre para el mismo lado. Siempre ¿no? para el mismo lado. Exacto. Fíjate, digamos, ayer cómo, digamos, Gonzalo Asís vuelve a pifiar hacia el mismo lado. La misma porquería que cuando fue ¿se acuerdan lo de Mar a Lago? Que no apareció Sí. que se empezó a mofar, que no iba a tener foto en CIPAC, que me quería robar una foto. Que y no después- iba a haber un encuentro con Donald Trump. Claro, y después que hubo una bilateral. Exacto. Digo, Que la subió a la Casa Blanca, de hecho. Claro, ahora qué raro, ¿no? Ayer se sumó, digamos, también a la opereta, igual que Claudio Saboya, igual que Sheikman, o sea, Sí, claro. son siempre lo mismo, Pero digamos, perdón, o sea, lo que Orquestado los- siempre. Después salió, Están siempre lo mismo. en ese caso que vos decís puntual, después el tipo salió a pedir disculpas por haber cometido una equivocación. Y como vos decís, no puede ser, flaco, que siempre te equivoque para el mismo lado. Una vez por semana por el mismo lado. Entonces siempre. ahí te da la pauta de que efectivamente no se trata de una equivocación. Exactamente. Es más, yo lo voy a explicar de vuelta. Yo sé que la gran mayoría del periodismo argento carece de un coeficiente intelectual digno para entenderlo, pero digamos, la gente normal sí lo va a entender seguramente. Sí.
el error, por definición, es ruido blanco. Ahora voy a explicar qué es ruido blanco en estadística. Cuando vos tenés un modelo, el modelo puede pifiar. De hecho, por ejemplo, no sé, en econometría el modelo más tradicional, el primer modelo que ven es uno que se llama mínimos cuadrados ordinarios. Es un modelo que minimiza los desvíos. Sí. O sea, es un modelo que minimiza los desvíos. Es decir, los hace mínimo. Entonces, digamos... Ahora, ¿cuál es el tema? El error, entonces, es lo que se llama ruido blanco. Quiere decir que se distribuye normalmente con media cero. Es decir, un día cae de un lado, otro día cae del otro. Digamos, o sea, el error es ruido blanco. Es decir, se distribuye normalmente, un día cae de un lado, un día cae del otro. ¿Esto? Si el modelo todo el tiempo se equivoca de un lado, se llama autocorrelación. Es decir, quiere decir que vos, el modelo tiene sesgo, se está equivocando siempre para el otro lado, entonces tenés que corregir. Evidentemente, estos tipos tienen muchos errores, muy sesgados, y se recontrarrepotencian en periodos electorales. Sí, claro. Y se equivocan siempre para donde hay caja. ¿Cómo Entonces, donde hay caja, Javi? Y publicidad oficial. A ver, digamos, por ejemplo, el gobierno de la ciudad gasta fortunas en pauta oficial. Yo recuerdo esta charla, yo la tuve con Mauricio Macri, porque me recriminaba cosas. Y le dije, mire, digamos, por ejemplo, me recriminaba que yo no había privatizado aerolíneas. Digo, y la verdad es que, digamos, ellos, digamos, yo recuerdo los videos de Marcos Peña, de Esteban Bullrich y muchos de ellos diciendo, Aerolíneas Argentinas tiene que seguir siendo argentina y en realidad tiene que ser administrada eficientemente. Digo, después de que vos dijiste eso, a mí me exigías que yo la privatice. Ahora nosotros en 18 años somos el primer gobierno que la hizo superavitaria. Claro. Ponele. Entonces yo le dije, bueno, digamos, ¿por qué no digamos, Jorge, digamos, el que tiene problemas con fotos que anda pagando gente para que no las publiquen? Vino tranquilo. Digo, ya que le gusta contratar a Gutiérrez Rubí para inventar mentiras, yo le tiro verdades por la cabeza. Sí, claro. Buenazo. ¿No? Perdón, el famoso catalán que es el muchacho que... asesoró a Cristina, asesoró a Massa. Es el tipo que hizo la campaña negativa más grande de la historia de la humanidad, que me la hizo a mí. Sí, claro. Y el señor Jorge Macri lo contrató porque, digamos, ya tenía hecho el background. Y cuando ustedes miran los tipos de operaciones y mentiras que dicen sobre nosotros, son las mismas que decía Massa. Es igual. Es idéntico. Solamente algunas partes están ayornadas para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces yo, por ejemplo, en un momento le dije a Mauricio Macri, bueno, ¿por qué no eliminan la pauta? No, eso no se puede, viene de la época de Larreta. Acá, el señor Adorni, ¿cuánto es la pauta oficial? 0. Bien, y después ahí le voy a agregar otro, porque Tinturelli... No, pero, perdón, me agrego un dato. Yo a todos los periodistas les pregunto, le digo, ¿les falta conocer algo del gobierno? ¿Hay algo que no estemos informando por falta de pauta? ¿Realmente necesitan la pauta para estar informados? No. Listo, se terminó la discusión. Se terminó la discusión. Son 100.000 millones de pesos, es la pauta anual de y ciudad. después, claro. Y después, por ejemplo, no sé, Tinturelli, o le podríamos decir Santorecchia, ¿no? Sí. No, que se enoja con YPF. Habría que explicarle a ese señor, digamos, Llorapauta, que, digamos, el de Super Alberto, la Evita no sé cuánto, Sí, ¿se claro, acuerdan, no? Revista Noticias. Sí. Entonces, porque llora por YPF. Claro. Por la pauta de YPF. Habría que explicarle que YPF es una empresa privada. 1, es una empresa privada. 2, no solo eso, sino que además, digamos, sí, el Estado tiene una participación, pero es una empresa privada que además cotiza en Estados Unidos. Con lo cual se imaginarán que los mecanismos de transparencia, los mecanismos de compliance, no son un chiste. Digo, esta gente miente, ¿viste? Dice cualquier cosa. Es más, voy a contar. De hecho, que le bloqueé el teléfono al señor Seferino Reato, que me escribía, digamos, de manera muy violenta, llorándome por $2.000 de pauta. Pasame el número que yo le escribo ahora.
¿Sí? No, porque le dan, entonces se quejaba de que había que sacarle la pauta a Forbes y que había que dársela a él porque él tenía la revista no sé qué, que es del grupo Perfil. Y entonces lloraba por $2.000 por mes. Digo, esto para que sepan lo que son los periodistas. Sí, sí. No los odiamos lo suficiente. No los odiamos lo suficiente, son extorsionadores. O sea, digamos, hay un caso, que ahora no se puede defender, pero yo me acuerdo que se le plantó un empresario muy importante, le tiró una carpeta y le pidió plata a cambio de que no diga eso. Y el empresario le dijo, pero esto es mentira. No importa, pero yo tengo el poder y te puedo hacer mierda por televisión. De hecho, digamos, hay el que se cree el sheriff, dijo, nosotros sacamos presidente. Digo, que la gente es estúpida, no sabe meter el voto. O sea, unos niveles de totalitarismo. No, sí, claro. Y que en realidad... Y de narcisismo, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, la gente tiene que saber que no odiamos lo suficiente a los periodistas porque son mentidores, calumniadores, injuriadores seriales. Lo que pasa que antes, ¿cómo funcionaba esto? El monopolio del micrófono. Ellos tenían el monopolio del micrófono. Entonces, ¿qué pasa? Te tiraban un volquete de mierda y te la tenías que bancar. Porque por más que te dieran el descargo, te lo daban en una décima de lo que te tiraban de mierda. Obvio, te tiro con una bazooka y te contesto, después me retracto con una cebita. De agua. Exacto. Claro. Entonces, y después de eso, entonces vos te la tenías que bancar porque si no, te seguían tirando volquetes de mierda. Entonces los tipos vivían apretándote, extorsionándote, una cosa profundamente violenta. De hecho, a mí me causa gracia, hay que ser muy mierda humana. Sí. Muy mierda humana para llorar asimetría. Porque si lloran asimetría, yo voy a plantear el primer punto. A ver. Y entonces, ¿qué hacemos con toda la campaña negativa que me hicieron desde el año 2020 hasta que llegué a presidente? Que eran 7x24 diciendo cualquier tipo de barbaridad. Yo les recuerdo, los periodistas decían que yo tenía una relación incestuosa con mi hermana, que tenía sexo con mis perros. Porque parece que se olvidan de eso. Y estoy hablando de algunas cosas, ni que hablar, de señores que inventaban que yo ponía prostitutas en las listas. Sí, claro. No, y te sacaban de los medios para que no puedas contestar, porque yo me acuerdo. Se les apagaba el micrófono sin querer. Claro. Estaba vetado, de los medios. Entonces, otro imbécil que dice que yo rogaba para que me llamaran a la televisión. Metete, la señal en el orto. Aparte vos les levantabas el rating. Exacto, de mierda, por eso. Y explotaban. Entonces, después. Lo que digo es, la realidad es... Y todo eso, por ejemplo, todo lo que me hicieron durante el 2023, el ideólogo de todo eso, ¿quién fue? Catalán. El catalán, también conocido como el chantalán. Gutiérrez Rubí. Te tiro un dato, pero pará. Dale. Y después va Jorge Macri y lo contrata. Mala leche. Y hace la misma campaña negativa, con las mismas mentiras. La diferencia es que en aquel momento Massa decía, va a cerrar los hospitales, va a cerrar las escuelas. Bueno, ok, ahora tenemos 1 año y medio de gestión, te podés dar cuenta que eso no pasó. ¿No? Por eso me encantó, cómo tanto Sandra Petovelo, desde Capital Humano, y, Mario Lugones, desde el Ministerio de Salud, le cerraron el traste, a las mentiras de Jorge Macri. Por supuesto. Pero, es para que la gente tome conciencia de que, en realidad, los periodistas son históricamente las prostitutas de los políticos. Es decir, si vos odias al político, al periodista odialo más, porque en realidad es el que cobra el sobre para hacer la tarea que el político no hace. O sea, ahora, ¿qué es lo maravilloso con la llegada? Por eso yo digo, Elon Musk, dentro de un montón de cosas que yo lo admiro profundamente, porque no es una inteligencia convencional. Vos estuviste la última que estuvimos con Elon, que fue espectacular, estuvimos 2 horas y media. Es de otra galaxia. Pero, o sea, es el Thomas Alva Edison de la era moderna. Me bajaron como 40 cuentas a mi Javi. Pero no, en la era Jack Dorsey. En la era bueno, está bien. Claro. Pero lo de Elon Musk es fabuloso porque... democratizó la información y la opinión. Sí, Entonces, claro, antes, te aparecía un chanta como el mentiroso secuencial de Fernández Díaz, ¿me entendés? O sea,
dándole poesía a chimentos de peluquería. Sí, claro. ¿Me entendés? Y tiraba de o forma el mentiroso unilateral. serial operador de Pagni. No digamos que todos operan para la misma. Vos sabés que es muy interesante. Cuando fue lo de los salarios que había que devaluar, porque los salarios en dólares. O sea, vos te das cuenta, un tipo en televisión pidiendo que le bajen el salario en dólares a la gente. Bueno, ¿sabés que eso ocurrió? Eso ocurrió después de que nosotros elimináramos una restricción que había sobre la exportación de chatarra. ¿Por qué? Bueno, en Argentina estaba prohibido exportar chatarra. Mira. Entonces, si vos cerrás algo al mercado doméstico y tiene mucha oferta, ¿qué pasa con ese precio? Cae. Sí. Vos podés exportar la chatarra. Entonces, como estaba cerrado, la chatarra, ¿qué pasó? Caía el precio. Entonces, había alguien que se beneficiaba de que la chatarra estaba muy barata. Consecuentemente, un grupo industrial muy grande se beneficiaba de eso. Sí. Cuando nosotros sacamos la regulación esa, a partir de ahí el precio de la chatarra deja de ser cero. Claro. ¿Por qué? Porque la podés exportar. Claro, eso le empeoró los números a una empresa. Y ahí apareció De la nada, Pagni casualmente. diciendo que había que devaluar en el pedido fondo. de evaluación, claro. ¿no? Exacto. Y claro, porque de Que esa Argentina manera... estaba muy cara en dólares. Claro, entonces ahí... No, que los salarios estaban en dólares, más violento. Es decir, es un tipo que aboga por gente pobre. O sea, derretirle literalmente los sueldos a la gente. Exactamente, empobrecer a la gente. Entonces, o la mentira que tiró, digamos, con lo de la aduana, digamos, o la mentira, ¿cuál fue la última? El avión que no habíamos revisado. Sí, no, ¿Cómo la fue otra, la nueva, la que tiró nueva, la de esta semana. Todas las semanas tira una mentira nueva. Dicho sea de paso, lo voy a contar. Sí. En el día de ayer firmé, digamos, 3 denuncias a distintos periodistas por mentiras, por ejemplo, por tratarme de nazi. Sí. La tienen bastante complicada porque, digamos, dentro de las personas que salieron a bancar mi posición está, por ejemplo, el presidente de Israel, o sea, Herzog. Sí, claro. ¿No? Digo, entre otras tantas personalidades que salieron a bancarme. Y desde el diario La Nación salieron a operar en la justicia para parar eso. Para que sepan cómo funcionan acá las cosas. Digo, para que sepan lo grave. Digo, lo que hizo Pagni es muy grave y, digamos, si eso también le vale a Carrió, que también me dijo nazi, y digamos, y un montón de gente que ha dicho esa barbaridad. En Argentina es delito eso. Por el IRJA, ¿no? El IRJA, exactamente. Evidentemente- Argentina es uno de los es la banalización del holocausto. Claro. Evidentemente yo veo cómo son los viejos engranajes que aún perduran, digamos, del No, sistema, los sistema tipos, obsoleto. no, pero que ¿viste? los tipos no se... A ver, Es pensá como que es- antes es- los tipos tenían todo el poder. ¿Sabés el poder? Digamos, o sea, porque ese empresario que yo te digo y que este periodista que ahora no se puede defender, eso se lo hizo 2 veces, le hizo 2 juicios y se los ganó Sí, los me 2. la contaron esa, sí, sí, sí. Se los ganó los 2. Pero, digamos, al margen de eso, digo, ¿qué te crees? ¿Que es el único que hacía Que eso? te sacaba los informes los domingos. Exacto. Sí. Entonces, al margen de eso, digamos que es una cuestión de otro orden ahora. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Lo interesante es que al aparecer las redes sociales, y sobre todo con lo que pasó en la pandemia, recordemos que nos encerraron y estos tipos fueron todos cómplices. Todos. Todos fueron cómplices. Quédate en casa, la persecución que recibíamos, los que opinábamos distinto. Sí, claro, Ustedes Ellos se eran acordarán. esenciales, El ojo, para tridente. ellos. Los periodistas, Y menos los periodistas. ellos Ahí está. eran esenciales. Todas las tapas de los diarios iguales. Bueno, pero eso fue maravilloso, eres porque esencial. eso... Vos eras esencial, mano. Fíjense que ese momento de eximio que tuvieron de poder fue lo que después los sepultó. Porque, digamos, ahí es cuando aparece el Zoom a usarse fuertemente, las redes sociales, o sea, yo, digamos, o sea, por ejemplo, hacía los vivos de Instagram, hacía cosas con Lilia de Twitch, de YouTube, Sí, o sea, claro. y a partir de ahí, digamos, empezamos a generar contenido. Bueno, y hoy estamos en plataformas que hace que podamos comunicarnos independientemente de estos sicarios del micrófono. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, miren esto, ¿no? A ver. Había un tipo antes que tenía un poder enorme, que era el que manejaba el archivo. ¿Saben que en cada canal había unos tipos que manejaban el archivo? Claro. Claro, ese tipo tenía el poder de hacerte un carpetazo. Ese es el dueño de las carpetas. Exactamente. Sí.
Hoy la carpeta es instantánea. Eso es lo que no se bancan los periodistas. Y democrática, la tiene cualquier gordo de ustedes de lo que están escuchando en su casa. Desde el baño. Sí. Entonces, fíjate esto. Pagni agarra y hace la mentira de, digamos, y esta locura de asociarme con el nazismo. Sí. Frente al quilombo que se genera, La Nación no publica todo el editorial. Entonces queda escrachado. Entonces después lo emparchan mal. Digo, lo cambiaron 3 veces, el mejor indicio de que están más sucios que una papa. Entonces, y no solo eso, sino que además, hoy, digamos, lo interesante es que el archivo es instantáneo, enseguida lo contrastás, o sea, mienten y los podés invocar enseguida. Entonces, y sin embargo lo siguen haciendo. Bueno, entonces si ellos siguen mintiendo, como decía Mises, mientras que ellos sigan repitiendo sus mentiras, nosotros vamos a seguir repitiendo la verdad. Y entonces, porque esto es interesante, digo, cuando me dicen antidemocrático, la pregunta es, che, ¿probaste con no mentir? ¿No se te ocurrió no mentir? Claro, no se digamos, claro. No es muy difícil. No, de hecho, podés mentir porque somos democráticos. Claro, exactamente. Y además, o sea, podés decir. Tener la libertad de decir cualquier barbaridad. Claro, aparte, podés decir cualquier cosa. Ahora, mirá qué interesante que es esto. Porque esto sí, a mí me parece que es extremadamente interesante. Vos podés decir cualquier cosa. Vos sabés que uno de los problemas que a veces tenemos nosotros es que vos tenés que construir la prueba para demostrar que están mintiendo. Bueno, el archivo instantáneo y todas esas cosas, o sea, la cantidad de cosas de mentiras que dicen son enormes. Ejemplo, la vez que yo, digamos, se lo enrostré directamente a Sobrado Mandrelli, Marcelo Bonelli. Digo, el tipo, yo estaba viajando a Sun Valley con Toto y el tipo estaba diciendo que yo lo había hecho renunciar. Escribe una nota y de 11 párrafos, 10 eran mentira. Sí, claro, no. O sea, los tipos son escritores de ficción. Pero vos fíjate que además siguen, o sea, tipo, después no sé, te sacás la foto con Toto viajando a Sun Valley y volvés el lunes abrazado a Toto y los tipos no piden perdón y al día siguiente te tiran otra. Claro, exacto. Yo creo que eso igual les afecta. Me parece que ya no es gratis. Él mismo, un día antes de levantar el cepo, dijo que el cepo se levantaba en agosto. Bueno. Tenía la exclusiva. ¿Sabes qué me preocupa a mí? No odiarlos lo suficiente. El gordo tiene miedo, no sabe cómo hacer para odiarlos más. No sé cómo hacer para odiarlos más. Bien. Con la remera de Rocky vas porque vas entrenando. Escúchame, ¿cuál te gusta más de Rocky? 1, 2, 3 o 4. Las películas. No, me gustan todas. Me gustan todas. Salvo la 5. La 5 más floja, te acepto. La 5 me parece espantosa. Y me gusta mucho la última. Balboa, creo que es. Balboa, claro. La 6, que él. Sí. Pero pará. La que tiene el restaurante y que es la 6. Es mundial, es Balboa. Ese mundial. Que cambia el entrenamiento, le dicen, bueno, como ya no sos ágil, tenés que pegar piñas. Piña de caballo, le dicen, bueno, listo. Ahora es fuerza bruta. Es buenísima. Esa es buenísima. Sí. Y tiene un speech que es increíble. Que la que le dice, digamos, lo importante, digamos, cuando habla con el hijo. Claro. Y le dice, digamos, la vida no es color de rosa, o sea, digamos, si el secreto está en que te caen a trompadas y vos sigas avanzando. Sí. Exactamente. Acá también tengo, digamos... Eso es mileísmo puro, perdón. La vida llena de mandriles. Exacto. Igual voy a comentar algo, digamos, porque así entendemos a estos mediocres ensobrados y basureadores seriales y mentirosos seriales. Sí. ¿Sabes lo que pasa? El poder es un juego de suma cero. ¿Sabes qué? El cargo que tengo yo lo tiene uno solo. Claro. Abrazos. ¿Y esa es la realidad? Esa es la realidad. Digo, pero no estoy inventando algo, esto es un dato cierto. Digo, ¿qué es lo que pasa? Conforme vos vas subiendo en la pirámide, digo, cada vez tenés más enemigos, más gente tratándote de tirar mierda. Es decir, a mí lo que me molesta, y que los periodistas son gran parte de esto, digamos, cómplices de los políticos, a mí me encanta el debate. Pero, digamos, o sea, como no pueden debatir, es una falacia ad hominem permanente. O sea, porque tratan de descalificarte, ya sea con cosas que son ciertas o cosas que son mentiras. Sí, claro. Es decir, digo, con la que son ciertas, digo, no puedes decir nada, pero con la que son mentiras, digamos, o sea, tenés que poder defenderte. Y a esta gente le molesta que le digas que están mintiendo. Bueno, el otro día Fantino, en una entrevista en Gelatina, si mal no recuerdo,
dijo, mirá, el tipo, vos podés ser enemigo del tipo, podés tirarle al tipo, podés mentir sobre el tipo no te manda la FIP, el tipo no te manda la CIDE, el tipo te va a contestar, flaco. O sea, de mínima, es decir, no pretende que no les conteste. Claro. Es decir, los tipos quieren boxear con otro tipo, pero el otro tiene que estar atado. Y ellos cagar a trombada. Pegarte, sí. No, claro. O sea, que seas una bolsa de las boxeo. redes sociales, claro, que seas una bolsa para pegar. Eso es lo que ellos pretenden. Y después te lloran asimetría. Es de mediocre, mentiroso. Porque entonces yo digo, entonces ustedes están admitiendo que desde que arranqué en política hasta hoy, entonces ustedes tuvieron una asimetría enorme. Totalmente. Y esto, el que mejor lo expresa es Agustín Laje, diciendo que esto es una pelotudez, lo de llamar asimetría. La asimetría es que ellos tienen medios de 7x24, tienen televisión, también tienen sus streaming, también tienen sus canales de YouTube. Cientos de escritores. Tienen cientos de escritores, productores, digamos, tienen además canales de televisión, radio, diarios. Son un ejército. Y yo que tengo mi cuenta de Twitter, no la puedes usar. Claro, es que son tan poca cosa, son tan mierda, tan ínfimos estos que lloran asimetría. Claro, porque tenés que ser muy mierda para llorar asimetría. Entonces te lloran asimetría. Digamos, cuando yo lo único que hago es contestar desde mi cuenta de Twitter. Claro. Es decir, digamos, sin embargo, ellos sí me tiraron todo el aparato de un lado y del otro cuando yo estaba en campaña. Bueno, sabés que hablando del momento en el que estaba... Igual, y lo otro, decime. Que también, digamos, o sea... Y además, de vuelta, no te tiro al Estado encima, porque no te tiro la CIDE, no te tiro, digamos, Arca, no te tiro nada. Es decir, pero claro, digamos, les molesta quedar en evidencia como mentirosos. Como sí lo hacían anteriores gobiernos cuando obviamente, estabas en claro. contra. Claro. Por postear algo en Facebook, que además por ejemplo. te lo reconocen todos esos. Sí. Ahora no se usa el poder del Estado y que antes sí. Claro, sí. Bueno, claro. pero o para escuchar los propios. No. Sí. Sabés que yo siempre les digo a los chicos que, bueno, por supuesto, te acordarás de ese acto, digamos, donde nos acusaron también de fascistas, de lo peor que se lo puede acusar a una persona, cuando dije que el celular era el arma más poderosa de la humanidad. Bueno, es porque están enfermos de literalidad, son tan poca cosa intelectualmente, tienen un coeficiente intelectual tan bajo, tienen tanto déficit de IQ, que perdieron el valor de la metáfora y perdieron o quizás fue adrede. La ironía. Quizás fue adrede también. Es que fue adrede porque perdieron eso. Y porque recortaron pero yo ahí siempre les decía que... creo sí, que obvio que hay mala intención. ¿Querés que te cuente una que hicieron con muy mala intención? A ver. Sí. Mi discurso en Davos. Mi discurso en Davos. Y... Es más, viste que mi discurso en Davos, toda la parte que yo trato el tema de género, son 4 párrafos. Sí. Digamos, los cucas cortaron los dos del medio y pegaron una parte y pusieron el remate de otra, y ahí generaron eso. Y a partir de ahí empezaron a pegar. Pero hay uno... Perdón, te acerco un poquito el mic. Sí. Ahí está. Hay uno... Sí. que publicó un libro, que trabaja de periodista y es abogado, estaba presentando un libro en el exterior y llamaba a un amigo mío, él no sabía que era amigo mío, entonces digamos que me bancaba a mí. Sí. Y entonces lo llamaba desde afuera diciendo, ¿cómo lo vas a bancar a Milei? Es el momento para pegarle y que se caiga. Hijo de mil putas. Perdón. Digo, la fuerza del cielo actúa de maneras misteriosas. Eso en otra época se le decía personal. golpismo. Claro, Que pero digamos, caiga o sea, alguien. mi amigo que vino a cenar conmigo, con su pareja, a Olivos, Sí. me lo contó. Que este señor lo llamaba, porque estaba en el exterior en ese momento, presentando un libro, y le decía, vamos a pegarle ahora que hay que tirarlo. Pero dice, pero pará, me pasó toda la documentación, me pasó el discurso, la versión escrita, la versión video, todo. Y en realidad le editaron cosas. No importa, pero es el momento para pegarle y tratar de que se caiga. Bueno, fíjate El que lo hizo sabe quién es. Perdón, antes era golpismo, ahora también, ¿eh? No, por eso. Ya sé. Pero en otra época se le decía de esa manera sin pudor y ahora el periodismo calla cuando te esas cosas. No, bueno, fíjate. Vamos a salir de acá y ningún medio va a decir Fíjate que alguien intentó hacer un golpe. En otras épocas era acusar golpismo. No, claro, bueno, por ocupar- eso y fogonear, digamos, esa persona fogoneaba la marcha, hizo videos con eso, pero
digamos, mi amigo me contó, digamos, que lo habían llamado, digamos, o sea, muy ofendido porque me estaba defendiendo a mí y diciéndole, no, hay que pegarle, que se caiga. Porque además me acusa de homofóbico, cosa que es falso, Sí, claro. ¿no? Digamos, o sea, entre otras cosas. A título personal, como ciudadano, yo sí les mandaría el... No, gordo, pará. No, yo no hago eso. Totalmente. ¿Sabes qué? Yo no necesito eso. Con un Totalmente. tuit ya le Hacer ganás a pelota. todo su aparato de No, pero comunicación. hay Pero una, está bueno que la gente sepa La caga que la son. mierda que son. hay una cuestión. Digo, no son todos, Sí. pero el 90% responden a este patrón. ¿Hay periodistas buenos? Sí, hay periodistas buenos. A mí me consta que hay periodistas, que laburan, que, digamos, o sea, que laburan la noticia, que se toman el tiempo de preguntar, o sea, hay excelentes periodistas y eso a mí me consta, que entienden cómo es la función, o sea, entienden que la estrella es la noticia. Exacto. Y no ellos. Y preguntan, o sea, y eso no quiere decir que coincidas, o sea, puede tener grandes diferencias. Pero, digamos, o sea, Trabajan desde la honestidad. pero lo hacen de la honestidad. Digo, puede pensar distinto. Digo, eso no es ningún problema. O sea, podés tener visiones distintas de la vida, eso es parte de la vida misma, eso no es un problema. Claro. Digamos, el problema es que disfraces la opinión de noticia, eso es falso. Entonces, eso es lo que yo creo. Bueno, fíjate que el otro día, cuando se armó todo el quilombo de lo que los periodistas los queríamos mandar en cana, supuestamente, todo surge de que Alfonsín, en serio, mandó en cana a 12 personas. Entre ellos 3 periodistas Entre y entre ellos 3 ellos periodistas. Rosendo Fraga. Exactamente. Por acusarlos de golpismo, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿En el Exactamente. 89-90? No, antes. Antes, pero en el 88. Sí, No, 85. 85. Padre de la inflación. Ahí está. Y sabés que Longobardi salió a decir, bueno, no, claro, se agarran de una equivocación que cometió Alfonsín. Una pequeña equivocación. Una pequeña equivocación que cometió Alfonsín. 12 muy tranquila. Para decirnos a nosotros, digamos, en conjunto, digamos, a las personas que somos del palo, digamos, o somos mileístas, de que nosotros estamos, de alguna manera, desgastando la imagen de la democracia tanto en Argentina como en el mundo. Digamos, estamos limando la democracia, Estamos limando. ¿Por qué? pero lo de Alfonsín metiendo Sí, porque en la cana democracia a sabe. 12 metiendo en tipos cara, no. fue una pequeña equivocación. Claro, exactamente. Se equivocó 12 veces al hilo nomás. Claro. Firmas. Che, Manu, ¿cómo estás vos? Bien. ¿Cómo viene la campaña en la ciudad? Bien, muy bien, muy bien. La verdad es que, bueno, es por supuesto algo para mí nuevo, Sí. como lo es todo esto desde hace un año y medio. No Sí, hay claro. nada que sea viejo para mí. De hecho, lo que el presidente Javier cuenta del periodismo, yo lo viví del otro lado, o sea, lo viví en carne propia. Y de hecho a mí me han echado por la amistad con él previa a todo esto. O sea que lo viví en carne propia ¿Puedo Por contar lo ser que amigo- ¿Puedo contar lo que me dijiste en un chat? y no sé qué te dije en un chat. No, Te he dicho tantas cosas. en Hacelo, Manu. con algunos porcentajes de amor y odio y demás. Sí, contá lo que quieras. Sí. Sos el presidente. Presidente, ya está. No, me dijo que cuando era periodista odiaba a la mitad de los periodistas. Ah, sí, claro, mirá. claro. Hoy claro. en el 99. Pero uno no era tan consciente. Hoy en el 99. Uno no era. Eso sí, claro, exactamente. Me fue subiendo el por ahí porque estoy menos tolerante, ¿no? Y no, Sí, no claro. por otra cosa. Aparte tenés contacto directo, ¿no? Que te hacen Pero preguntas. bueno, Aparte sos blanco ahora de hecho, también. en esta campaña se repite mucho Sí. lo que pasó con Javier en Nación, con la campaña para presidente, porque a él lo acusaban de cerrar hospitales y de cerrar no sé qué, ahora me acusan a mí de querer cerrar el SAME o de querer cerrar escuelas. Es muy impresionante cómo siempre la metodología es la misma, ¿no? Cómo siempre te atacan con fake news. Sí, claro. Lo que pasa es que hasta la fake news ha perdido valor. No solo el periodista ha perdido valor, sino que la fake news ha perdido valor. ¿Por Primero qué? porque ya se contrasta fácil con la verdad. Sí. Pero además porque parece que la fake news la hacen para su propio público, ¿no? Porque a mí me llega una fake news, al principio la aclaraba, decía, no, mira, esto no es así. Y vos te dabas cuenta que era al pedo aclararla.
porque nadie le importaba lo que aclares vos. Los tipos lo iban a seguir repitiendo. Sí, sí, claro, porque por ahí quizás había un público sediento de escuchar esa fake news y de autoconvencerse. Yo hice una apuesta con A mi ver. círculo más cercano en la oficina. Dije, a mí me van a atacar Sí. con que tengo ñoquis, Sí. con que contraté a toda mi familia y con que gano 7 millones de pesos. Porque son las 3 taradeces que vienen diciendo hace un año y medio. Sistemáticamente. claro. Y efectivamente volvieron con eso, con que tengo no sé cuántos ñoquis, con que contraté a toda mi familia. Bueno, después sumaron alguna cosa novedosa que llevé a mi mujer a Roma, al tema. Bueno, a Francos también, Y a dijeron que Francos también. habíamos llevado las mujeres. Sí. Después que llevé una community manager, yo no solo que no tengo community manager, sino que la que viaja es la fotógrafa del presidente, que viaja, se enteraron un año tarde, ¿no? Pues viaja desde el principio de mirá gestión. esto. ¿Puedo aclarar Por favor. algo? Vos fíjate que en lugar de discutir ideas, o sea, discuten personas o aspectos de la persona que pueden ser verdad o mentira. Digamos, en este caso, digamos, Manuel está haciendo toda una descripción de mentira. Sí. Y yo me acuerdo que en el debate a Massa le decía falacia dominen, falacia no. Digo, falacia dominen es que ataca a la persona en lugar de atacar a la idea. Exacto. Y recuerdo, ser quien digamos, es. que un imbécil con déficit de IQ, que encima digamos, habla de economía, digamos, un Hay mucho de periodista eso. que habla de economía y es bastante precario, por decirlo de alguna manera. Y mirá lo que dice. Ay, pero vos en un asado no discutís diciendo falacia dominen. Ah, bueno. Imbécil, estabas en un debate presidencial. Tenía que haber asado. Claro, digamos, o sea, ni claro. menos estabas en un asado. No, y el tipo, digamos, argumentando en mi contra, en el debate decía falacia domine. Y sí, es una falacia domine, o sea, estás discutiendo, digamos, era un debate presidencial. Es decir, entonces, digamos, qué sé yo creí que tenía que tener formato académico, pero bueno, no. Digamos, para los ensobrados, Lo sobrevaloraste eso. era claro, era chicana y lo que había que Bueno, hacer. mira, es tan berreta la fake news que hasta 2 horas antes dijeron por todos lados que yo no iba a ir al debate. Cuando cualquier estúpido... Sí, claro. Cualquier Por ejemplo. estúpido sabe que a mí me das una trili, yo estoy cómodo, digo, no, es el margen de error es bajo, digo, ¿por qué no iría? Los demás. Es más, Totalmente. hago una. Qué bueno que lo mencionás. Porque el mentiroso de Pagni, así como mintió en el caso de Manuel, Sí. por lo cual además tampoco pidió perdón, porque miente como un degenerado y no pide nunca perdón, adivina con quién hizo esa misma mentira también. ¿Con vos? Conmigo previo al debate, dijo Milei no se va a presentar ¿De al qué no te debate. presentabas? O sea, te das cuenta, ¿no? ¿Para qué? Creo que en este no caso, digo- conmigo, que soy la fuente principal del evento del debate, Sí. nadie me escribió para ver si yo iba a ir al debate. Claro. Nah. Porque si no me escribí, yo te digo, sí, mirá, Sí, voy. Estoy yendo, quizás. Claro. Se ve que sus fuentes... Claro. claro. No, Claro. porque aparte fue tipo una hora antes, ¿me entendés? O Sí, sea, fue tipo, raro, fue probablemente muy ya raro. estabas en camino, digamos. Fue muy raro. Igual de esas me pasan 2000 por día. ¿Cómo te sentiste en el debate? En el debate me sentí... Tomador. Yo te vi... Sí, a ver, Sí. a mí son formatos que entiendo que no sirven para nada, ¿no? Menos con 17 candidatos. No había mucho ida y vuelta, ¿no? No había ida y vuelta, el ida y Claro. vuelta era muy, muy precario y después estaba todo sorteado. La verdad es que hubiese preferido otra cosa, pero bueno, la ley es así, Claro. había que cumplirla. Podrían haber hecho algo más dinámico, pero según me explicaron, no llegaron a tiempo a cambiar la ley. Así que se tuvo que hacer ese formato de los 17 juntos. Claro. No, algunos me parecieron divertidos, qué sé yo, Caruso Lombardi me pareció divertido, Caruso estuvo el chino divertido. me pareció divertido, el chino, no, el coreano. Kim. me pareció interesante. Y después la misma berretada de siempre, no tengo mucho tu para agregar. cruce con la izquierda lo Me pasó- pareció muy lo divertido, de pasamos un por lado acá los afuera. Penato diciendo todo lo que habían hecho y del otro lado Larreta diciéndole, pero todo eso lo hice yo. Digamos, cosas que me parecieron entretenidas. Y yo No, a mí me parece fui a decir lo divertido que tenía que cuando hacer. dicen que van a bajar impuestos, cosa que siempre han prometido y que nunca cumplieron, y que no van a cumplir porque cuadruplicaron el tamaño del Estado, pero no solo eso, dicen que no hay que tocarlo, con lo cual la verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado y no no, motosierra no. O sea, Claro. Sí, te son muy... dicen, no hace falta motosierra, hace falta bisturí, dicen. No, No, ni bisturí, no, ellos dicen que no hay que Ah, tocarlo. nada. No, ya dijeron. No, no hay que tocarlo. No, pará, Directamente nada. escúchame, No hay lo que que están tocarlo. diciendo es justamente una promesa de ellos de campaña es bajar impuestos
Y es inconsistente Pero con además que, te digamos, mantener dicen, el Estado. el gasto público de la ciudad no hay que tocarlo. Entonces, ¿de dónde vas a bajar los impuestos, No, boludo? y fíjate, Bueno, pero y no es- apelan a que somos todos estúpidos, digamos. Claro, ¿no? Ese es o el la votante, apuesta. ¿viste? Bueno, a mí me pero no es la pareció única, impresionante no es lo de la los única piquetes. aberración que dicen, ¿eh? No, Porque tienen seguro. al otro que habla del ingreso mínimo universal, que es recontra es un delirio. socialista esa idea. Sí, claro. El Barbeta. Tienen otro. No, Daro Nieto. Uno de los Ese. candidatos, sí, del PRO. Después tienen una chica que dice que van a dar créditos subsidiados, con lo cual, digamos, o sea, odia la tasa Más de gasto, interés. sí. Sí, claro. No, digo, o sea, pero es digamos, es una descoordinación Perdón, intertemporal. Rocío Figueroa dice dicen que terminaron con los piquetes. Ahí me puse Bueno, loco. eso. No, Ahí pero, lo tuvieron que no, pedir. pero porque Pero lo es más algo lindo muy se evidente, digo, es algo tan evidente que animarte a decirlo, tenés que tener coraje para... No, porque aparte cuando digamos, fueron gobierno y tuvieron la ciudad, la provincia y el gobierno, no lo lograron. Tuvieron 17 años en la ciudad y no lo lograron. Nunca bajaron los impuestos. Entonces, digo, la gran mentira, digamos, ¿o se acuerdan cuando yo había firmado el compromiso con el contribuyente, que además fui condecorado? Sí. Me dieron un premio porque siendo presidente cumplí. Sí, claro. Bueno, digamos, ellos lo firmaron sobre un papel de mentira. Es decir, fue todo un acting. Y después, digamos, cuando tenían que subir los impuestos no les importó nada. Entonces, y no solo eso, la ley fascista, digamos, de querer perseguir a las redes sociales. Ah, No, sí, eso sí, es un sí. delirio. Pequeño Siempre quiere detalle. jugar con la cancha inclinada. Ellos. Exactamente. ¿Sabes qué es eso? Miedo. Es una declaración de inferioridad. Totalmente. Es lo mismo que los periodistas. Cuando lloran asimetría es una declaración de inferioridad. Y no debaten ideas. Nunca debaten Jamás. ideas. Jamás. Son todos eslogans vacíos. Por eso, para mí, ¿no? Esto es mi opinión, los debates tendrían que ser, bueno, tema X. Y pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Todo contra todo. Hasta que alguien se dé cuenta que uno es el que Hasta el usa la knockout. cabeza. Exacto. Y el otro es el Hasta imbécil. que no respire. Muerte súbita por intelecto. Claro, exacto. Hasta que se le trabe el coágulo a alguno. No, pero sería mucho mejor, en serio. Sí, Eso- sí, sí, eso claro. Sería mucho mejor. Más divertido. Aparte, yo creo que tendría inclusive más nivel de audiencia, ¿viste? Sí. Porque por ahí la gente ve un debate tan contracturado y la verdad es que no levanta ninguna chispa. Te hago una Hubo pregunta. parte divertida, igual los comunistas hablando. Fue Los divertido, comunistas fue muy divertido. Tu no pregunta a los comunistas también me gustó. Sí, quiero decir Sí, que me pero reí bastante. es lo que creo. Creo que efectivamente un comunista no está capacitado, no es idóneo para ocupar un cargo público. Sí, claro, pero fíjate, mira, yo te voy a hacer un punto ahí. Creo que el comunista, tipo el del frente de izquierda, el que te dice metamos la reforma agraria de Mao, es más honesto que el que te dice vamos a bajar los impuestos, pero no vamos a tocar el gasto público. Al menos va de frente, ¿viste? Sí, de hecho, fíjate qué similitudes que hay entre algunos espacios aparentemente opuestos, donde uno te dice, uno aparece en un videito desarmando la motosierra. Claro. ¿no? Sí, claro, Santoro. Leandro. Y hay otro que te dice, acá no hace falta motosierra. ¿Qué diferencia hay? Ninguna, virtualmente ninguna. Son iguales. ¿O no? Los modales. Ahí está, Los- ahí está. Pero eso no es menor. Sí, Pero eso claro. no es menor. Sí. Eso no es menor porque engañan a la gente. Es decir, a mí, digamos, o sea, un grupo de periodistas criticaba que les contestaba a ellos y no a los cucas. Pero es que los cucas son irrecuperables. Entonces, digamos, a esa horda Sí. de orcos, ¿qué le vas a decir? Si no, digamos, no, pero por lo menos son consistentes, por Exacto, lo menos son a eso voy. coherentes. Claro. Y tienen a los de ellos robando la cara y lo niegan. O sea, Sí. tienen un temple único. Ahora, vos haces. Nosotros. Manuel hizo un trabajo fabuloso que era el track record de nuestras promesas. Nosotros hicimos las promesas de campaña, todos decían que era imposible, o sea que ninguna de las cosas que proponíamos era viable. Sí. Y, digamos, hoy ya está, ya cumplimos todo. Y hicimos 2.000 reformas en 500 días. No digo, somos el gobierno más reformista de la historia. Y para estos imbéciles que supuestamente están de este lado, siempre la reforma importante es la que falta. Claro. Digo, pero acabamos de meter 2.000. Digamos, somos el mejor gobierno de la historia. Perdón, No, con minoría bueno, parlamentaria, ¿no? Exacto. exacto. Porque hicimos todo eso Ah. con minoría parlamentaria. Porque Sí, también, claro. digamos, cuando dicen no manejaron mal la cuestión parlamentaria, discúlpame. Digamos, ¿quién, digamos, hizo todo esto con 15% de la Cámara de Diputados y 10% de la Cámara de Senadores?
pequeño detalle, ¿no? O sea, y sin embargo hicimos todo esto. Son todos expertos en exterminar cucas, pero no lo hicieron. Y los trajeron de vuelta. Sí, claro, hay un chiste bastante frecuente en las redes últimamente, que es esto de parodiar, ¿no? A esta gente que dice, bueno, no, la verdad que Milei, espectacular para sacarse el sombrero, toda la reforma económica que hizo, se merece el Nobel, pero la verdad es que no me gustó cómo le gritó a Jorge Fernández Díaz, me voy a vivir a Corea del Norte. Es que parece esa la lógica, ¿viste? Yo creo que esta cuestión de los modales ya igual cada vez tiene menor peso, ¿no? Para mí el argumento de los modales es de gente mediocre que como no puede discutir el contenido, discute la forma. ¿Cómo? Exacto, digamos, o sea, a ver, hay que entender algo. El periodista es como un océano, pero de menos de 1 centímetro de profundidad. Y caca. Entonces no pueden discutir nada. Sí. Y, o sea, no tienen, digamos, el background para discutir algo, no lo tienen. Es decir, tienen algo fenomenal que es ese, digamos, la inquietud, digamos, la curiosidad para preguntar, todo eso es fabuloso. Pero, y la capacidad de escucharte y repreguntar. Sí. Digo, si hace eso, eso es una genialidad. Pero, ¿cuál es el problema? Los tipos, o sea, se creyeron que son importantes, están enfermos, ¿sí? De importancia, diría Diego Recalde, que es una genialidad lo que dice. Sí, claro. Un Entonces, saludo gigante a Diego. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ellos creen que su opinión es importante. Y la verdad, digamos que la opinión de 100.000 tipos que no saben un pomo de un tema no vale nada. No vale nada. Entonces, la realidad, opina lo que quieras. Pero, digamos, o sea, ¿me entendés? O sea, pero la verdad que la opinión, digamos, es porque, a ver, si no pongo a cualquiera de estos imbéciles y lo pongo entonces a hacer una operación a corazón abierto. Claro. Son opinólogos. Claro. El único médico es Dan, igual, por la duda. No, por nosotros eso, por eso le dice Sí. Entonces, a lo que voy es que los tipos agarran y vociferan, digamos, como si fueran grandes autoridades, y son una manga de ignorantes. O sea, que se creen importantes, están enfermos de importancia. Entonces, Sí, claro. digo, la realidad es que tu opinión no vale nada. La fatal arrogancia tiene. Son fatalmente arrogantes. O sea, porque vos si querés, digo, tenés que conocer el tema, ¿no? Y es más, fíjate que son violentos también. Porque mirá cómo lo persiguen a Marianito. Dice, Sí, no claro. es periodista. Primero que sí tiene título de periodista. Pero al margen de que lo tuviera o no, digo, el tema es si sabe o no del tema. Exacto. O si miente o dice la verdad. Exactamente. Entonces, porque vos puede ser que no tengas el título y quizás sabes un montón del tema. Y también puedes tener un título y ser un tremendo pelotudo. Sí. Digamos, o sea, existen, digamos, las distintas categorías. A mí lo que me llama la atención, Javi, es a mí no me daría el cuero para ponerme a criticar en términos económicos al tipo que bajó 23 puntos de inflación. Que sacó 10 millones de personas de la pobreza. Disculpame, más fuerte es la baja de inflación. Porque Sí, tomá la mayorista. La mayorista, que es la que se adelantaba, Sí. pasó de 54 a 1. Disculpe, presidente, pero tiene adentro Bueno, gordo. cucas de mierda. Eh, Perdón, los odio. Perdón, les pido que le tengan Como ciudadano lo... compasión al gordo, que él se expresa como ciudadano acá. Yo lo tengo, título personal. lo tengo bastante anestesiado hoy. Sí. Por supuesto, por la investidura, digamos. Amenazado. Amenazado. Tengo un láser en la nuca. ¿Con qué es lo que amenazaste? ¿Con echarlo o con meterlo preso? Con meterlo preso. Preso y un sí. tiro. Ah. Cuidado que, digamos, es él el que hace esas cosas. Yo sinceramente no puedo creer que sean tan imbéciles. Ah, era Digo, mentira. Yo le iba a porque pedir la que meta realidad preso. es... Yo digo, les voy a explicar algo. A ver. Les cuento cómo funciona. O sea, Manu puede dar fe de eso, puede dar fe la propia Sandra. Yo voy a gabinete, planteo las líneas maestras, o sea, planteo dónde queremos ir. El norte. Sí, digamos, Lineamiento. cuáles son las cosas relevantes. Y después cada uno tiene que cumplir con sus funciones y lo tiene que hacer dentro del marco de la ciudad de la libertad. Bien. O sea, digo, entonces y vamos por ahí. Ahora, yo tengo solamente interacción con los ministros. Claro. Digo, con las tres anclas es porque, digamos, o sea, nos conocemos de antes. y Sí, todo, porque pero- son todos economistas y hablan el mismo Tu idioma. especialidad. ¿no? Claro, pero entonces, ¿qué es lo que pasa?
En ese contexto donde yo, digamos, le exijo resultados a mis ministros. Sí. Por lo tanto, yo no les digito nada a quien tienen a cargo. Claro. De hecho, digamos, algunos de los ministros tienen gente a cargo que yo odio, literalmente. Clarísimo. Pero es más digo, importante el objetivo que... Claro, digo, a Pero ver, si le sirve al objetivo Claro. del ministro. a ver, Cada uno tiene digamos, su equipo. pues, ¿sabes lo que pasa? Que si yo te empiezo a determinar quiénes son tus colaboradores, entonces si no sale el resultado después, digo, no te puedo reclamar nada. Exacto. Entonces yo te digo, o sea, Vía libre. claro, Libertad de exactamente. acción, claro. Digo, yo te pido resultados. Vos después te la arreglás, digo, dentro de la ley y dentro de la silla de la libertad. Y acorde al norte que nosotros llevamos. Adentro de eso, hacé lo que se te dé la gana. Bien. Y nosotros, digamos, hay gente que se equivocó, digamos, cometió errores graves, y nosotros tenemos récord de funcionarios echados. O sea, y yo no creo que estás vos todo el día diciendo echaete. Una estupidez. O sea, nosotros echamos funcionarios que no funcionan. Exacto. O sea, digamos, ¿me entendés? Qué sé yo, hubo uno que agarró, se mandó una pelotudez, lo eché en cámara. Afuera. Afuera, claro. Hay otro que, digamos, Me ¿me entendés? acuerdo. Se mandó también una macana. Porque me enteré por acá. ¿Cómo? Para. ¿Cómo Ahí fue? me enteré viéndolo en el programa. Otro también se agarró, se quiso hacer el héroe, se puso a hablar de pelotudeces que, digamos, no venían al caso. Que estaba en el área de Sandra, la llamo y le digo, che, ¿es verdad que el pelotudo dijo esto? Sí, bueno, lo echás, pum, a los Afuera, 3 minutos estaba afuera. echado. Sí, Digo, claro. y hay casos más emblemáticos todavía, digo, de funcionarios que lo eché a los 30 minutos de haber metido la gamba. Sí, claro. Bueno, entonces digo, escúchame. Acá, digamos, esto es bilardismo puro. Te mandás una macana, patada en Como el en el traste. privado, ¿no? A mí no me. A ver, pero yo lo voy a poner en estos términos. El jefe de gabinete anterior era amigo mío hace 18 años. Sí. No rendía. Chau. Y fíjate que. Porque, digamos, ¿qué era lo que había hecho Pose? Era una suerte de superministro y convirtió un embudo. Es un estilo de dirección. No funcionaba. Claro. No funcionaba. O sea, nosotros como teníamos que sacar muchas cosas todo el tiempo, entonces eso generaba un embudo y hacía que no saliera a la velocidad que nos gustaba. Digo, igual, digamos, con lo del la primera mitad de años hicimos el récord de escalamiento en libertad económica, solo con el DNU 7023. De hecho, me condecoraron por esa mejora. Imagínense cuando entre la ley bases y las 1.700 reformas que, digamos, que metió Sturzenegger, Sí, claro. 900 en el primer año. Ahora, ¿les puedo contar una anécdota que les va a encantar? Lo que quieras, Javi. Lo que quiera. En enero les di vacaciones. Le dije, se pueden tomar las 2 primeras semanas, después vienen y volvemos a laburar. Sí. Bueno, entonces se van todos. Empieza, digamos, la segunda semana de enero, la segunda quincena de enero, todos laburando. Me llama Federico, me dice, necesito hablar con vos. Sturzenegger. Sí. Entonces me dice, entonces se viene a almorzar conmigo a Olivos. Me dice, no, estoy mal porque las reformas están empastadas, no salen a velocidad, que esto, que lo otro. Imagínense que yo disfruto leyendo los tuits de Federico, me salía espuma por la boca. Me dice, ¿por qué no vemos de hacer alguna reasignación de recursos? Digo, para que pueda fluir más rápido. Entonces, ¿qué hace el bilardista? Va y chequea cuántas reformas había hecho en medio mes. Sí. 65. No le alcanzaba, querían más. Quería más. O sea que hubiera sido a frecuencia mensual 130 y a frecuencia anual es 1.300 y 260, 1.560. ¿Te das cuenta, no? O sea, y eso para él era un funcionamiento lento. Claro. Ah, Tan es así que, bueno, según tengo entendido, en Estados Unidos implementaron un ministerio bastante similar. Bueno, ahí, digamos, lo que tiene que ver con Elon Musk. Sí. Pero, digamos, el de Elon Musk está más en línea, digamos, queriendo replicar más la motosierra de Toto que la motosierra de Federico. Claro. Digamos, En términos de gasto, digamos. Claro. Bien. Pero la labor de Federico es tan impresionante y tiene efectos tan fuertes sobre el crecimiento económico que la propia Kristalina Georgieva me pidió si lo podía convocar para tenerlo como asesor.
Claro, sí. Y obviamente. Para el FMI. Entonces, nada, ahora ando orgulloso por el mundo con mis ministros, porque, digamos, no sé. Toto, elegido el mejor ministro de Economía del mundo. Federico, digamos, asesorando al FMI. La señora Sandra Petovelo, digamos, contando capital humano. Dios, Es un gabinete de lujo. Y pensar que uno de estos periodistas analógicos, mentirosos, crónicos también, dijo que yo me rodeaba de mediocres para lucirme. Sí, claro, me acuerdo de esa. Ah, yo sé quién es. Sí, el mismo al que le paró el carro de Pablo. Escuchame, Javi, mencionaste, bueno, ya en muchísimas oportunidades a lo largo de tu vida y desde el comienzo de tus apariciones públicas, que sos bilardista. ¿Qué significa Carlos Salvador Bilardo para vos? Para mí es un tipo que tiene método, constancia, perseverancia. Es digamos, un tipo hipermeticuloso, está en todos los detalles y sobre todas las cosas es un resultadista. O sea, y es llevar al límite el reglamento. Sí, claro. Hasta lo último. Para ganar. Exactamente. O sea, dentro del reglamento vale todo. O sea, digo, si está fuera del reglamento sos sancionado. Así que ¿Lo llegaste a conocer? Mira, tuve... ¿Hay algún archivo por ahí dando vueltas de...? Tuve la posibilidad, un día estaba en el programa de Mauro Viale, sí. digamos, junto a Fantino, digamos, y Carlos Arvía, fueron los que primero la vieron. Sí. En realidad, digamos, el que primero de todos la vio fue Carlos Arvía. Mirá. Sí, porque yo, digamos, o sea, iba y hacía notas en Infobae y todo, y Arvía, que trabajaba con Mauro Viale, me llevó. Y entonces tuve un cruce muy fuerte con Carlos Burgueño, ¿sí? Y nada. ¿El Jabo teniendo cruces? Qué raro. No lo creo. Y a partir de ahí, digamos, me empezaron a dar espacio. Digamos, Mauro desde ese día quedó encantado y me empezó a dar espacio. Y después, nada, me dio lugar Ale Fantino y bueno, y después Alea Jactaes. Es un programa donde, si mal no recuerdo, Bilardo dice Argentina es el mejor país del mundo. Lejos, lejos, lejos. Y yo estaba al lado. Sí, claro, claro. Tomás agua cuando le... Ahí está, mirá. Ahí está. Ponelo, subile el volumen. Argentina es el mejor país del mundo. Lejos, lejos, lejos. Bueno, le mandamos un saludo al doctor y su familia. Creo que están bastante mal de salud, ya está grande, pobre. Pero y vos con Menotti no tenés ningún acercamiento, digamos, desde lo ideológico, ¿no? ¿Sos enemigo del menotismo? A ver. Un poquito más de las formas, ¿no? A ver, es una filosofía futbolística. A ver, a mí me gusta el fútbol italiano, que es el fútbol ciencia. Sí. Para que se den una idea, en el fútbol italiano, en los cursos de técnicos, hasta se estudia en qué lugares el referee sanciona o no las faltas. O sea, saben que en determinados lugares vos podés cometer faltas y el árbitro no lo ve. Tienen estudiado hasta eso. Sí. O sea, es estirar el reglamento, pero bien al límite. Ahora, eso es una forma de ver el fútbol. Sí. Digamos, la forma de Menotti era totalmente distinta. O sea, no era, digamos, lo que pasa, yo jugaba de arquero, muchachos. Lo primero que no tenía un gran talento con los pies y hacer algunas cosas afuera del área, por decirlo de alguna manera. Sí, sobre todo si tiraba la chica y esas cosas. Sí. Pero al margen de eso, no, digamos, yo encima tuve el privilegio, muy poco antes de que partiera, a mí me comentan que él estaba internado. Yo ya era, digamos, estaba ocupando este cargo que ocupo ahora. Sí. Y es interesante porque me dijeron que estaba mal, que estaba internado y que si yo lo llamaba eso le podía hacer bien. Entonces yo lo agarré, lo llamé, le dejé un mensaje y él me contestó.
Y bueno, habíamos quedado que en algún momento, digamos, íbamos a hablar, después se recuperó, salió y después partió. Sí. Y no se pudo dar. Pero, de vuelta, es una filosofía distinta. Ahora, la realidad es que, digamos, en el fondo lo que vos tenés que entender es que el fútbol es un espectáculo. Sí. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaba el fútbol italiano, pero el fútbol italiano es fabuloso para verlo en la cancha. Para verlo por televisión es un tiro, bueno, Todo cortado, defensivo. Claro, bueno, por eso. Sí, Entonces, y ahora con la tecnología, digamos, sería más fácil de procesarlo en vivo, pero digamos, no es lo mismo que cuando, digamos, o sea, yo digamos, miraba fútbol en serio. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En cambio, el fútbol inglés es mucho más divertido, porque es un ida y vuelta todo el tiempo. Más rápido, claro. Va, viene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy el gran negocio del fútbol, ¿por dónde pasa? Por la televisión. Sí. Entonces, el fútbol que se juega hoy es un fútbol mucho más dinámico, mucho más ofensivo, y no el rigor, digamos, táctico, digamos, de mantener el cero en el arco propio, porque eso, digamos, o sea, como producto no genera demanda. Entonces, ¿qué pasa? El valor del producto marginal se cae. Entonces, lo que le puede pagar a los jugadores es menos. Entonces, las ligas que tienen esa característica, entonces, ¿qué es lo que terminó pasando? Que los recursos mutaron hacia ligas que eran más ofensivas, ya sea la liga inglesa o la liga española. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tener mayores ingresos, se pudieron llevar los mejores jugadores. En la época de Maradona, la mejor liga era la liga italiana, tenían los mejores jugadores del mundo. Claro. Sin embargo, todo eso después se fueron ¿a dónde? Se fueron a Inglaterra o se fueron a España. ¿Y por qué pasa eso? Porque es donde está la plata. Y ¿sabés lo que pasa? Vos podés tener el mejor esquema táctico que quieras. Sí. Pero si no tenés los jugadores, Es complicado. tampoco funciona. Entonces, son las dos cosas. A ver, yo, digamos, o sea, tengo claro a dónde ir. Pero si no fuera porque estoy rodeado de ministros maravillosos y geniales, no hubiéramos logrado nada. O sea, es más, le voy a decir algo. A ver. Yo hace poco, cuando volví de Roma, lo condecoré a Jesús Huerta de Soto. Sí, claro, con la Orden de San Martín, ¿no? No, esa no se puede de Mayo. porque La Orden de es Mayo. para presidentes. Perdón, me La Orden de confundí, Mayo. sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo hablé sobre un concepto que desarrolló él de la eficiencia dinámica. Es muy interesante porque ahí tiene toda una discusión, digamos, del óptimo de Pareto, de cuestiones estáticas, de cuestiones dinámicas. Y después, cuando llega la parte final, que vincula la eficiencia dinámica con la ética. Y el tipo dice, algo que es injusto no puede ser eficiente. Es decir, lo eficiente no puede ser injusto. Y lo justo siempre es eficiente. Esa frase, que parece, puesto así, parece como muy liviana, es demoledora porque vos después de ver la parte 2 de toda la cuestión de la discusión estática y la parte 3 de la discusión dinámica, cuando vas al punto 3 del trabajo, es fabuloso. ¿Por qué? Porque vos podrías no ser economista, Sí. y poder llevar esto por el sendero óptimo, por el sendero del máximo crecimiento. ¿Y para eso qué tendrías que hacer? Maximizar la moralidad. Exactamente, hacer un gobierno acorde Justo. a la ética. Exacto. Voy a dar un ejemplo. Perdón que sea autorreferencial, pero digamos, Mandale. o sea, ejemplo, durante muchísimos años yo viví despotricando contra el cepo. Sí. Mis argumentos eran argumentos de índole técnica, pero sobre todo argumentos de índole moral. El argumento técnico era, si yo, digamos, tengo déficit fiscal, genero emisión monetaria, genero inflación, digamos, y trato de controlar precios y como consecuencia de ello, digamos, entonces fijo el tipo de cambio, pierdo reservas, entonces pongo controles para que no puedas comprar, Sí. aumento la base imponible del impuesto inflacionario y te cobro un impuesto además que no legislado. Con lo cual, además, o sea, es un robo más descarado todavía. Los impuestos son un robo, pero ese es peor porque ni siquiera está legislado. O sea, está fuera, digamos, de la cancha en la que decidiste jugar. Exacto. Marco general. Me parecía una aberración porque afectaba la decisión de los individuos. Si vos querés ahorrar en crocante verde, es tu problema. ¿Qué me tengo que meter yo? Vos ahorrá en lo que se te dé la gana.
vos fijate, si vos tenías $1.000 en diciembre del 2001 y 1.000 pesos, y te quedaste con 1.000 pesos, hoy tenés $1. Dicho eso, entonces digo, claro, o sea, digamos, te destruye además tu riqueza, digamos, con lo cual afecta tu patrón de consumo intertemporal, o sea, los daños que genera es enorme. Además no te deja elegir, aberrante. Además, o sea, como vos estás poniendo un precio máximo por debajo del equilibrio, eso genera un exceso de demanda de divisas, genera un exceso de oferta en el resto de la economía, implicaba bajos precios de los bonos por ende alta tasa de interés, alta tasa de interés genera un exceso de oferta en el mercado de bienes, por lo tanto no te permitía crecer porque siempre estabas con exceso de oferta. Digo, eso te genera un exceso de oferta en el mercado de trabajo, sí, porque entonces fíjate que los salarios se te desplomaban y vos solamente te quedaste clavado en 6 millones de puestos de trabajo y lo cubrías con, más empleo público y entonces, o sea, generabas más déficit fiscal, generabas más inflación. Círculo vicioso. Era un círculo fracaso. vicioso, claro, que ibas continuamente decadente. Es decir, pero sobre todo las cosas era inmoral, Sí, claro. porque te estaban robando, porque te coartaban la libertad. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en la salida del cepo, desde el primer día. Pero cuando nosotros empezamos a mitad del año pasado con emisión cero, nos dimos cuenta que había un problema con el tema de la monetización de la economía. Empezamos a hablar de la dolarización endógena, hoy di una charla sobre eso. Lo que las tres anclas llamaron acá la remonetización. Sí, exactamente, es lo mismo, exactamente. Entonces, en ese contexto, nosotros también empezamos a diseñar la salida del cepo, que también tiene que ver con el hecho de que Argentina, pueda volver a los mercados de capitales. Sí. Esto es un dato no menor porque después voy a ir sobre los mandriles lloradores de reservas. No vas a dejar un solo mandril en pie hoy. No voy a dejar títere con cabeza, No se da ni uno. Voté eso. Es más de lo que voté. Es más de lo que voté. ¿Sabes lo que voté, de hecho? Pero dicho esto, Sí. vos fíjate que para mí entonces es una aberración el cepo. Y es un atentado contra la libertad. Entonces nosotros sabíamos que podíamos salir con 12.000 millones. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dije? Si yo consigo 15.000 millones de dólares cash, salgo. Entonces, ¿qué empezó a hacer todo Mandrilandia? Los econochantas, los periodistas ensobrados, toda esa lacra inmunda. No, que no lo va a abrir, o que no, que se equivocó en el timing, que esto, que lo otro. Que está improvisando. Que está improvisando. Bueno, el poeta de peluquería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, que no lo va a abrir antes de noviembre porque en las elecciones no va a hacer eso. Bueno, el programa total es de 49.000 millones de dólares porque son 20.000 del fondo, 12.000 Del banco. del Banco Mundial, 10 del BID, 2 de un ripo y 5.000 que nos renovó China antes de tiempo. Eso te da 49.000 millones de dólares. Y de esos 49.000 millones, 20.000 son cash. Si yo dije que eran 15, en 15 te abría, ¿me dieron 20? Vamos, adelante. Otra promesa cumplida. Abrazo. Sí, ya cumplí todas. Así que, y solo, en menos de un año y medio de gobierno. Así que imagínense todo lo que se viene ahora de reforma, de libertad. Miren, hoy hizo un anuncio maravilloso, Toto. Nosotros dijimos que en la medida que la economía crezca vamos a bajar impuestos. Entonces dijo, si vamos a un sendero de crecimiento de 6%, a lo largo del gobierno actual, si estuviéramos 8 años, vamos a bajar 1,5 puntos de impuestos por año. Aviso que el año pasado bajamos 2, Sí. Aviso para que, los mandriles nos digan que no bajamos impuestos. Bajamos 19 impuestos, bajamos 2 puntos el PBI. Dicho esto, LTA. eso le implicaría devolverle a la gente en ese sendero de crecimiento del 6% 420.000 millones de dólares. Es decir, es como la deuda más o menos que tiene Argentina. Sí, claro. Pero no solo eso, si crecemos al 8%, le vamos a estar devolviendo a los argentinos, en estos 2 periodos, 550.000 millones de dólares.
Venía a hablarme de gobierno nacional y popular que le da guita a la gente. Vos sabés que La bicicleta. Hay que ponerle dinero en el bolsillo de la gente. Ahí está. Vos sabés que hay una noticia de un proyecto minero, de que se descubrieron como 240.000 millones de dólares en cobre, oro y plata, ahí en San Juan. Perdón de la voz reventada. Sí, tranquilo. Y que lo inferido, en términos, por así decirlo, de minerales, hay más de 400.000 millones de dólares ahí. ¿Cómo lo analizás vos a eso? Porque hay una cuestión que hablábamos con el Gordo, que es esto de que los países, cuando empiezan a encontrar muchos recursos naturales y a exportar muchos recursos naturales, que le llaman la maldición holandesa. La enfermedad holandesa. Claro, la enfermedad Les voy a holandesa. contar cómo es la enfermedad holandesa. ¿Y cómo lo analizás desde la perspectiva argentina puntualmente, con estos descubrimientos que se van dando? Perdón, yo te hago un paréntesis más a la pregunta, si querés una arista más. ¿Qué significa? ¿Querés que lo haga, digamos, en un análisis de equilibrio general intertemporal como un buen economista o como un econochanta pelotudo de Mandrilandia? Che, es tentador las dos. Estaría bien las dos. Estaría bien las dos. Dame las dos. Yo, lo que muy bien preguntó acá Proman, me gustaría agregarle es, ¿qué significa haber encontrado, digamos, este tamaño yacimiento en cobre, oro y plata, Claro. si no me equivoco, Sí. para un país con doctrina liberal y para un país socialista tipo Venezuela, Claro. qué sé yo? Corea del Norte. Exacto. A ver, vamos por partes. Digo, para un gobierno socialista, digamos, es puramente extractivo. Claro. O sea, se vuelve lo que se llama la maldición de los recursos naturales. Claro. Es decir, porque es un gobierno que se apropia de un montón de recursos y obviamente utiliza el poder para oprimir a la gente. Y para perpetuarse, ¿no? Digamos, lo hizo Bolivia, digamos, con el gas, lo hizo Venezuela con el petróleo, o sea... Entonces te vas a encontrar con gobiernos socialistas, digamos, que hacen populismo, que es el socialismo del siglo XXI. Se encontraron además con términos de intercambio maravillosos, o sea, hicieron un desastre y arruinaron, digamos, países que podrían haber tenido un gran despegue, digamos, siguen estando en situaciones mucho más precarias del lugar donde podrían estar. Claro, que la gente no dice, uy, encontramos petróleo, sino es el gobierno de esos países que encontró el petróleo y se lo va a expropiar todo y se lo va a Excavaron. para perpetuarse, ¿no? Exacto. Sí, claro. Digo, eso es lo que te parece. Ahora, lo interesante es el tema, digamos, en otro contexto. Digo, los que lloran, digamos, enfermedad holandesa. Entonces, ¿qué había pasado a Holanda? Había encontrado gas, digamos, exportó un montón de gas, le entraron un montón de dólares, se le apreció la moneda y un montón de sectores quebraron. Entonces empiezan a llorar, no, digamos, porque la apreciación del tipo de cambio, digamos, genera quiebras, genera desempleo y todas esas cosas, y entonces hay que ir y subsidiar, digamos, a estos que quebraron. Claro. Ahí es la respuesta. Hay que ir a subsidiar a estos que quebraron. O sea, los tipos están haciendo análisis de equilibrio parcial. Hay un libro maravilloso que se llama La economía en una elección de Henry Hasley y dice, ¿cuál es la diferencia entre el buen economista y el mal economista? El buen economista, el mal economista solamente mira un mercado y las consecuencias solo en ese mercado. Sí. El buen economista no solo mira ese mercado, sino que mira los otros mercados, no solo mira las lo que es hoy, sino las consecuencias futuro. Es decir, uno hace de equilibrio parcial de un solo periodo, el otro hace equilibrio general intertemporal. Y esa es básicamente la diferencia. Si vos descubrís un recurso natural y a vos te vuelan las exportaciones, ¿sí? Quiere decir que vos estás teniendo un montón de ingresos. Eso hace que el precio, digamos, de la moneda extranjera, si vos querés, digamos, se destruye, ¿sí? Pero eso significa que también tenés que los no transables valen un montón. Entonces, ¿cuáles serían los no transables? Los servicios, por ejemplo. Los servicios. Entonces, hay gente que dice, ay, no, con este modelo económico, y entonces que yo tengo vaca muerta y voy a generar un montón de exportaciones de gas, un montón de exportaciones de petróleo, y ahora voy a tener oro, plata, cobre, litio, uranio, ¿sí? Voy a tener, digamos, además tengo la pampa húmeda, que es fenomenal, el campo, digo, tengo todas estas cosas. No, tengo una avalancha de dólares y se me va a apreciar la moneda. No tengo que proteger a nadie. Porque en realidad, digamos, proteger a un sector, ¿qué significa? Que entonces vas a estar pagando por encima del valor de mercado. Y te dicen, no, pero es para cuidar empleo. Eso es falso.
Porque en realidad, si ese sector que vos estás protegiendo va a la quiebra, quiere decir que vos vas a pagar por ese bien mucho menos. Y te van a sobrar recursos para gastar en otros sectores y vas a generar fuente de trabajo en otro lado. Es decir, lo que vos vas a tener es que cuando te ingresen todos esos dólares, ¿sí?, los que estén vinculados al sector transable y no sean competitivos, y sí, van a estar complicados, pero los competitivos sí van a funcionar. Y lo que vos vas a tener es una expansión fenomenal, digo, porque toda esa guita que le entra a esos tipos, ¿qué van a hacer con esa plata? Una se la pueden consumir, entonces van a generar expansión donde vos consumís. Claro. Otra de la que pueden hacer es ahorrar, y va a haber alguien que va a invertir. Claro. Otra cosa que vos podés hacer es, te los comés, con lo cual, digamos, genera la deflación y, digamos, se benefician todos con precio más bajo. Lo que vos vas a tener en esencia es que todos esos recursos, o sea, van a fomentar que tu sector no transable se expanda. Y te voy a decir algo que es interesante. Porque dicen, no, porque entonces cuando quiebren estas industrias va a haber desempleo. Mentira. Porque el sector no transable es mucho más intensivo en trabajo. Con lo cual vos te vas a ir a unos niveles de salarios reales enormes. O sea, es una bendición. Ahora, vos para que eso funcione, vos lo que tenés que hacer es respetar derecho de propiedad para proteger al que ahorra, para proteger al que gana dinero y de modo tal que eso se transforme en ahorro, inversión y crecimiento. Que la contracara es que vos vas a tener acumulación de capital, vas a tener mayor productividad de cada trabajador y por ende va a poder ganar más. Y vas a generar un crecimiento enorme. Ahora, si vos lo usás para, digamos, perpetuar dictaduras, te aparece el regalo envenenado. O sea, básicamente lo tenés que utilizar no siendo un comunista. Lo que tenés que dejar es dar libertad. Exactamente. Claro, ahí creo que el que tiene un estudio de eso es ¿por qué fallan las naciones? Sí, Why Nation Falls, de Daron de Robinson y Robinson. Que habla también un poco de esto, de que es muy importante tener un marco sano para marco, que exacto. Exactamente, es lo que yo te estoy diciendo. Digamos, si vos tenés socialistas que son extractivas, es un regalo envenenado. Digamos, si vos tenés porque digo, te puede terminar derivando en una dictadura. Claro. O sea, y el socialismo ya sabemos que no funciona. Que de hecho, perdón, es lo que pasó con el petróleo en Venezuela. Si no y sí, es lo que digo, exacto, es el mejor ejemplo. Qué peligro si lo encontraran esto hace 2 años con los cucas. Y claro, obvio. No, es que no lo iban a dar. No, hubiese pasado lo mismo. No. Es que pará, ahí yo te hago una pregunta, Manu. ¿Vos decís que los kirchneristas hubiesen encontrado este yacimiento? No sé. ¿O es exclusivo, no sé, digamos, pero gracias no importa, digamos. Al régimen Esto era una heladera llena que existía en el 2003 y que la fueron consumiendo, que vos sentías que comías todos los días, hasta que un día se les terminó la heladera, digo, sí. Y encima la heladera era ajena. Claro. Y encima la heladera era ajena, claro. Así que no, yo creo que me cuesta llamarlo cucas, los kirchneristas, se hubiesen ido igual y se hubiesen ido para no volver, digo. Pero yo me quedé pensando en esto del socialismo. Vos sabés que en un viaje mío a Cuba, Cuba en el año 58 quiso hacer la heladería más grande del mundo. ¿En serio? Una heladería que se llama Copelia, si mal no recuerdo. Sí. Una heladería de 2 o 3 manzanas. Y quería hacer la que más gustos tuviese en el mundo. Y quería competir al imperialismo yanqui, ¿no? Quería marcar cómo ellos con el socialismo podían efectivamente ser mejores que los yanquis. Bueno, tenían, 30 gustos. Era una heladería premium. Yo fui en el año, no me acuerdo ahora, pero 2015, 2014, y fui a la heladería a conocer la heladería que supo ser un símbolo del éxito del comunismo. Sí. Y veo que había 4 cuadras de cola, ¿no? Entonces me acerco y digo, yo no voy a hacer 4 cuadras de cola para probar el helado de estos tipos. Sí. Por más bueno que sea. Y estoy por la puerta y se dan cuenta que no era cubano, y me dice, no, para el turista esta es la cola para los cubanos, no es una cola. Y los cubanos tienen gustos aparte, ustedes tienen gustos premium. Bueno, me hacen pasar, iba con mi mujer a un cuartito medio precario. Sí. Y me dicen, tenemos 4 gustos. ¿Cómo que tienen 4 gustos? ¿No era la heladería del apogeo? No, tenemos solo 4 gustos. Usted puede elegir entre, no me acuerdo, ¿no? Vainilla, chocolate. Pero nos queda uno. Bueno, le digo, te agradezco las opciones.
y me comí el helado para probarlo, que era un asco. Bueno, pero no importa. Pero digo, en definitiva, fíjate cómo lo arruinan todo, ¿no? Sí, claro. Bueno, de hecho en Cuba me pasaron cosas, no voy a hablar de Cuba, pero me pasaron otras cosas insólitas. Digamos, viajé en un avión que a la semana se cayó. Bueno, o sea, el comunismo te mata, literalmente te te liquida. mata. Bueno, mataron Te 150 millones de seres Así que humanos. yo creo Sin ir más que yo creo que efectivamente, lo retomo la pregunta, creo que el kirchnerismo estaba muerto, digamos. Porque el populismo necesita dos cosas para funcionar. Encerrarse, que es fácil, digamos, por un decreto cerrar la economía y se termina la historia, no hay mucho más para hacer, pero necesitas recursos que dilapidar. Y los recursos en algún momento se te terminan. Digo, y fue lo que le pasó, me parece a mí, lo que le pasó al kirchnerismo. Se le terminaron los recursos. Más allá de que creo que la pandemia aceleró los tiempos, sí. aceleró mucho los tiempos, creo que estaban condenados a irse. Aparte que ellos creen en... Quiere hacer otra pregunta. Lo veo, mira. Sí, sí. adelante. ¿O no? Es que me salió. No, pero me surgió. yo tengo el monopolio de los micrófonos. Claro, sí, es así. Además, La Además. dictadura. No, vos sabés que hablas de dictadura y Maduro tenía perseguidos políticos a 5 personas que estaban en la embajada argentina en Caracas y que ahora están en Estados Unidos. Y que nada, quería preguntarles cómo lo ven eso, cómo les llega esa noticia. O si no se puede contar más detalles o algo, cómo lo sienten y cómo. Porque es algo lo que por bueno ahí- es que están liberados y están bien y ya, digamos, salieron. Listo. Eso es lo importante. Perfecto. Perfecto. Y fue una Es lo que operación quería quirúrgica. saber. Es lo que quería saber. Una operación quirúrgica. Excelente. Porque aparte, o sea, son esas cosas que tienen por ahí, son éxitos o hitos de la política exterior que por ahí pasan desapercibidos en los medios. O sea, yo no vi medios que estén hablando de algo que durante mucho tiempo fue polémica, por así decirlo, estuvo en la agenda pública y después se solucionó y nadie habló del tema. Bueno, yo también creo que a veces nosotros, digamos, que nos parece, digamos, como un despropósito, digamos, que se fijan en cosas de 25º orden, pero yo creo que tiene que ver con esto, el déficit de IQ de los periodistas, digamos, o sea, no les permite ver las cosas grandes, maravillosas que estamos haciendo. ¿Entendés? Es decir, entonces digo, qué sé yo, tener periodistas quejándose que el boletín oficial, Sturzenegger genera tanto que, digamos, no lo puedo seguir. Totalmente. Es cabotaje total. No, yo creo que es peor de que cabotaje. Primero que de política internacional no entienden nada, son unos grandes farsantes, no entienden nada, están muy teñidos ideológicamente, se guían por medios que además tienen mucho sesgo ideológico. Claro. Entonces, digo, ¿qué me vas a venir vas a venir a opinar de Trump escuchando, digamos, CNN y leyendo New York Times? Claro, la bajada de línea del Partido Demócrata. Que abiertamente apoyaron a Kamal. ¿Tienen ganas de hablar de ficha limpia? ¿Se hablar vos? Obvio. Dale, listo, vamos. Hablamos de lo que quieran. ¿Qué pasó Lo con que ficha quiera. limpia? Hoy volaron operaciones de un lado para el otro, hubo un quilombo. Yo creo que, bueno, si acá estamos con el primer mandatario nacional y su vocero, creo que estamos para contar. A ver, yo... Mira, si vos me permitís, yo el día martes le di una nota a Malena de los Ríos. Sí, Neura, sí. la escuchamos. Fue increíble. Por teléfono. Porque justo yo tenía una ventana de tiempo hasta las 6:30. Mi vida es así, ¿no? O sea, tal hora, con tal cosa. O sea, digo, es un poquito... Ni que complicada. fueras el presidente de la nación, ¿no? Sí, es un poquito complicada mi agenda. Entonces me escribe y le digo, tengo una ventana de tiempo. Me dice, ¿te puedo llamar? Sí, claro. Entonces me llamó y, Claro. digamos, o sea, puro orden espontáneo. Sí. Entonces, nosotros, y yo, digamos, en esa nota avisé que los ñoños republicanos estaban tramando algo sucio. Sí. En los medios de comunicación y los medios, digamos, que les son afines a ellos, estuvieron todo el tiempo instalando que estaban los votos, que estaban los votos, que estaban los votos. Una cosa es decir que están los votos, otra cosa es ir y contarlos. Sí, claro. Digo que es el laburo, digamos, que hacen, digamos, dos personas, digamos, Guillermo Franco, que es maravilloso, y el señor Santiago Caputo, que digo, tanto tiempo viendo, a ver, Dios, esas cosas son ciertas. Los votos no estaban. No estaban los votos. No estaban. Pero los Penatos lo quería utilizar como un elemento para inflarse en la campaña a ella.
Y dicho sea de paso, tiene un montón de años siendo diputado y no lo había presentado. Dicho sea de paso, el PRO gobierna hace 17 años en la ciudad y tampoco la tiene. No hay ficha limpia en la Y no ciudad. hay ficha limpia. Digo, es esa contradicción permanente que tienen, que te dicen que te van a bajar los impuestos y te lo suben, que van a bajar el gasto y te lo suben. Pero no lo bajan ya. Claro, por eso. Perdón, con Macri decían que no tenían las mayorías en el Congreso. Exacto, ¿no? y nosotros tenemos menos, así que digamos, por eso. Claro. Pero dicho sea de paso, estábamos laburando a brazo partido. A ver, yo voy a explicar algo. El proyecto, como estaba originalmente, se cayó. Sí. Entonces yo le pedí a Alejandro Fargosi y a Luis Petri, a quienes les agradezco infinitamente, porque digamos, o sea, yo digamos, puedo leer digamos, contratos y entender las consecuencias dinámicas, pero digo, yo no sé escribirlos. O sea, entonces yo les manifesté cuál era el problema que veía, ellos lo arreglaron. ¿Cuál era el problema que veía, Javi? Resumidamente. Que vos podías, digamos, el más fácil era que podíamos agarrar a un autócrata de algún lado y entonces cuando veía venir a un competidor, le agarraba, le metía una causa, lo condenaban 2 veces, pum, y lo dejabas afuera de la Viene cancha. Fopea, lo denuncia al Gordo Pablo, Exacto. le toca el juez este que tiene el cuadro de Mao en la oficina, Claro, se exacto. condena Me en salvaste, segunda instancia y no podés ser candidato a nada, por ejemplo. Exacto. Entonces, Pasa en Brasil. claro, entonces podía convertirse en un mecanismo de bloquear a la democracia, con lo cual era extremadamente peligroso. De Entonces, que ganen los malos, va. De Y que que siempre ganen los malos. Y participen de los que malos. proscriban a los y que buenos. proscriban a los buenos. Sí, claro. Y es más, lo bueno, digo, con eso ni siquiera se meten. Entonces, nosotros hicimos esa corrección. Sí. El proyecto, con lo cual, el proyecto es mi proyecto. ¿Está claro? Sí. Digo, que responde, digamos, a un laburo enorme, impulsado por Gastón Marra, impulsado por Fanny Mandelbrot, por un montón de gente que aportó enorme. Y, digamos, Perdón, me piden que si te puedo acercar un poquito el micrófono sí, porque se pierde un poco. Ahí que está. trabajó, Ahí digamos, estamos. para generar eso, pero el que logró la aprobación, el que lo mandó en extraordinario y consiguió la aprobación en diputado, fui yo. Sí. Yo no, a ver, con lo cual era un proyecto que yo le había puesto el cuerpo y que yo, digamos, estaba comprometido en que saliera. Pero no estaban los votos. Ya una vez querían llamar a sesión y, digamos, la paramos, la sesión, porque básicamente no estaban los votos. Como no estaban los votos, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Porque, digamos, los amarillos fogoneaban que estaban los votos y que había que sacarla. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, que pongan el gancho, que hagan un compromiso de que van a votar a favor de ficha limpia. Entonces, si conseguíamos las 37 firmas, íbamos y lo tratábamos. Bueno, la senadora de Juntos por el Cambio, Tagliaferri. Tagliaferri, Sí. dijo, no, nosotros no tenemos nada que firmar, dijeron. Y después lo Y contó en nosotros, televisión. no. Y después, además, lo que hicieron es, fueron al recinto. Y la pregunta es, si no, digamos, nosotros que queríamos asegurarnos del proyecto, necesitábamos las 37 firmas. Entonces empezaron a decir que en realidad nosotros no queríamos tratarla. Nosotros queríamos tratarla, pero que salga, que no se caiga y que haya que esperar hasta el 2026. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, nada, fuimos al recinto. ¿Qué pasó? Perdimos, nos faltó un voto. Entonces, ¿qué quisieron decir? Que fue algo que nosotros hicimos, que nosotros le habíamos mandado recursos a Misiones. Digo, ustedes entienden esta estupidez, ¿no? Hay que ser muy imbécil para hacer algo así. Que nosotros le mandamos recursos a Misiones para que volteen un proyecto mío. Claro. Un delirio. No hay que ser idiota. Que encima lo de los recursos es falso, ¿eh? Y la información es pública, está en la página del Ministerio de Economía. Exactamente. Con lo cual, y encima lo hacen con una mentira, descaradamente. Los Perato miente de manera abierta y directa. Campaña sucia es. Campaña sucia. Gutiérrez Rubí al palo. Pero terminó con los piquetes, ¿viste? No, claro, sí, sí. ¿Sabés que tengo un dato sobre el catalán? El chantalán, Me como dice le que dicen. fue consultor político de Cristina Fernández de Kirchner, Sí, Alberto Fernández, sí. De Massa. La Petro. campaña negativa a mí. Petro. Sheinbaum en Sheinbaum México, Massa en 2023, Bingo. Santoro en la ciudad en el 2023 también, y esta no sé si la tenían, pero de Espinosa, además. Ah, bueno. Tachame. Y ahora de Jorge Macri, ¿no?
Y ahora de Jorge Macri. Bueno, dejó uno, ¿eh? casi que se puede leer, digamos, o casi que se puede olfatear el ADN de las operaciones, ¿viste? Está la firma en, no, bueno, van a cerrar hospitales, escuelas, ¿viste? Todas cosas que después no Demonizar pasan. al otro, Creo claro. que, pero creo que le falta... pensá que hacen la Sí. campaña del miedo. Exacto. Creo que le Exactamente, la falta campaña solamente del miedo. la publicidad de Bauti comprando una 9 milímetros por Mercado Libre. Pero ¿verdad? fíjate que la campaña del miedo no entiende de colores políticos, ¿no? No, Exacto. claro. Entiende a quién contratás para que te haga la campaña. Yo creo que tiene menor eficacia hoy en día la campaña del miedo porque, de alguna manera, Bueno, fíjate digamos, lo que hicieron con los Milei es carteles. presidente, digamos, Adorni y el es gobierno represión. nacional. Claro. Genial. O Adorni es Ajuste. ajuste. Increíble lo que hicieron, fue increíble. Es campaña positiva. Fue increíble. Increíble. A mí lo que me sorprende es que los argumentos son los mismos, nada más que acomodado al supuesto target De la ciudad de Buenos Aires. de la ciudad de Claro, Buenos Aires. claro. Y por otra parte, que usan a los mismos sicarios, a los mismos periodistas con las mismas técnicas, los mismos métodos, el mismo tipo de campaña, el mismo tipo de... Como si fuese un argumento. paquete. Es como si fuese Es un paquete, un claro. paquete completo que Es te un venden. paquete. Y no se queda ahí, pero no importa. Eh, Mucho más áspero todavía. Digo, Sí. les voy a contar algunas cosas, a ver qué les parece. A ver, que me diga Tranquila, seguramente. qué pasa. Ustedes saben que, Qué bien. digamos, un grupo periodístico metía drones arriba de mi casa en Olivos. Grandemente. ¿No? Digo, ¿eso está bien? Para nada. Y además después cuando cerraron el espacio aéreo de Olivos se quejaron. Exactamente. Perdón, Me acuerdo de la queja de que cierren el espacio aéreo de Les cuento cómo fue. Sí. Les cuento cómo fue. Nosotros, digo, pese a lo que digan los periodistas ensobrados, nosotros tenemos muchos mecanismos de disparos de críticas. Sí. De gente que nos marque y que venga y nos diga lo que no queremos escuchar y esas cosas. Entonces, por ejemplo, yo había escuchado, digamos que, por ejemplo, el doctor Broda, a quien yo estoy profundamente agradecido, porque yo me hice economista laburando ahí adentro, o sea, ahí yo me hice economista de Sí, verdad. claro, Miguel Ángel Broda. Miguel Ángel Broda, sí. O sea, yo me hice economista ahí adentro. Digo, o sea, tenía mucha lectura, todo, pero me hice economista ahí Ahí adentro. fue la cancha. Ahí aprendí de qué iba el oficio. Y hay algo muy interesante, lo dijo Esper, que también fue coordinador de dicho estudio. Todos los que pasaron por ahí, ninguno se cagó de hambre después. Todos pudimos vivir de laburar de economistas. O sea que Manden currículum. Algo sabían. algo Algo bien enseñaban. digo, Una buena aprendí a- formación. O sea, exactamente. Entonces, él tenía un diagnóstico por el cual no podíamos bajar la inflación del 4, entonces yo lo llamé, me junté a cenar con él, me dio su opinión, digo, me puede gustar, más, menos, lo que fuera, pero digo, fue una charla profesional muy interesante. Lo cual además también se lo agradezco mucho, no solo porque me permitió hacer el upgrade y hacer un economista de verdad, sino que, digamos, el hombre vino, digamos, y en forma absolutamente ad honorem vino, me explicó, digamos, cómo él la veía, digamos, me planteó sus puntos, me pareció fabuloso. Sí. Cuando vamos a salir, abro la puerta, estaba uno de los soldados, me dice, presidente, no puede salir, vuelva a la casa. No suelen darme órdenes. Vuelva a la casa. Y Miguel Ángel quería ir al auto. No, usted también tiene que entrar a la casa. ¿Qué pensaste en ese momento? No, digo, ¿qué pasó? Claro. Me dice, no, hay drones. Bueno, después los bajamos todos, digamos. Después ya ahora hicimos un sistema, digamos, que los detecta ya, no sé si a 3 o a 6 kilómetros. Entonces, digamos, ya lo parás muchísimo antes. Claro. Pero, digo, ¿te parece normal, Sí, sí, digamos, el nivel que de- pusieran drones para mirar adentro de la Quinta de Olivos? Es Para espiarte, es espionaje. literalmente. No solo eso. ¿No es un tremendo delito federal? Yo hago una es pregunta. espionaje. Ahora, yo hago una pregunta. Sí. ¿Y los periodistas que se esconden arriba de los árboles para tomar fotos de la zona aledaña de la Quinta? Para tomar fotos de adentro de la quinta. ¿Qué hacemos?
Si le digo, me bajan, me sacan No, el bueno, celular. pero digo para que ustedes Nos bajan el vean. canal de YouTube, Javi. No, para que vean ustedes el nivel de violencia que tienen los periodistas para conmigo. O sea, o por ejemplo, yo voy a dar una nota y agarran y te pegan con el micrófono en la cara. Ah, sí, claro. Esperando la reacción, claro. Te pegan con el micrófono en la cara. Otra cosa, digamos, yo he contado que yo soy fotofóbico. Sí. O sea, yo en este momento, con estas luces, digo, la estoy pasando para el orto, en términos de... digo, por ejemplo, yo en el Salón Blanco Sí. la paso tremendamente mal, porque como es espejado, cuando doy una nota en el Salón Blanco... Y es digo, el más iluminado, aparte de todo Casa Rosada. digo, entonces, están estas luces y cuando yo quiero buscar un lugar en donde escapar la mirada, me encuentro con espejo, con lo cual, o sea... Un flash se transforma en una supernova más o menos. Exactamente, digo. Entonces, claro, ustedes son muy chicos, pero cuando yo era, digamos, no sé, tantos años, digo, sacaba fotos y había unos rollos que vos mandabas a revelar. Sí, claro. Se llamaban 16 negativos. milímetros. Los negativos, los Kodak, me acuerdo. Bien, sí. bueno, cuando vos me sacás una foto con el flash en la cara, yo veo así, como negativo. Sí. O sea, es una situación bastante Como que queda la desesperante. imagen que perdura. No, pero digo, paso a ver así como el negativo. Oh. Entonces no está bueno. Y fíjate, digamos, o sea, qué es lo primero que hacen los periodistas cuando me ven. ¡Paf! Me pegan los flashazos en la cara. Digo, vos sabés que, digamos, tengo ese problema y lo hacen a propósito. Para buscar la reacción. O lo que le hicieron a Santiago, te está diciendo que no quiere hablar y lo presiona y lo presiona y lo molesta y lo fastidia, le mete la cámara en la cara. Entonces la pregunta es, che, ¿está bien que los periodistas hagan eso? ¿Sabés que es más, hasta en el extremo, hasta te escupen? O, digamos, te estás metiendo en el auto y te meten los micrófonos. Sí. Hay algunos que, digamos, se han metido en el auto y, digamos, no podía cerrar. Digo, ¿es normal? No. Yo Digo, creo- yo quiero saber, digo, que expliquen, digamos, si es que este tipo de acoso es normal. Que me expliquen si es normal que pueden vivir mintiendo sobre las personas. O sea, le pueden arruinar la vida a una persona. O sea, y entonces, y vos no te puedes defender. Es increíble. No, claro. Te tenés que quedar de. Poner la de otra manos atadas. mejilla y que te... Escucha, yo creo que es el vestigio, o son los últimos vestigios, de alguna manera, del Leviatán, ¿viste? De Sí. este monstruo gigantesco que era el Estado, digamos, con todos sus soldados y todos sus distintos ejércitos dedicados a proteger a la casta política, dando sus últimos manotazos de ahogado. Y por eso se ponen así, entran Sí, en la aparte los chiquita. tiene violento el tema de que no tienen pauta, ¿no? Por supuesto, o de nación al menos. Pasa que como De el nación, Leviatán, porque- ellos- como que bien- no tienen pauta, pero para mí puede estar en un proceso de extinción. Sí. Al menos Sí, claro. el medio tradicional y el periodista tradicional. Yo creo que en unos años esto va a confluir en esto, en streaming, Claro. donde uno puede ofrecer el producto que quiera. Puedes ofrecer audio, puedes ofrecer video, puedes ofrecer las dos Que cosas son las juntas, redes. puedes chatear con la gente. Por eso creo que la preocupación más allá de la pauta, que claramente es una preocupación, pero digo, además me parece que esto de no querer adaptarse a lo que viene y de tener la vaca atada que se les está terminando, Sí. entiendo que no es grato para ellos. Manu, ¿cómo te imaginas? Sé que no pasó todavía, digamos, pero ¿cómo te imaginas si una ciudad de Buenos Aires gobernada por el kirchnerismo? ¿Viste el Eternauta? Che, yo no lo vi. Ah, me gustó, a mí me gustó. Yo no lo vi, Me gustó. pero había un imbécil que oficia de periodista que decía esto en la Casa Rosada cayó mal. Aviso, yo no miro series. Está bueno el Eternauta. A mí me gustó. Una más, Javi, que viste. Otra si mentira. pasamos a- No, pero sabes que yo no miro series. ¿Sabes cuántas series miré yo, digamos, así en series? Una sola. ¿Cuál? ¿Cuál? El Testamento de Moisés. La del. Sí, me comentaste. Es la única que miré. Que Yo son- pensé que miraba muchas series. Pocas No. series. No, que son 3 capítulos de 1 hora y media cada uno. No la vi. Está bueno porque está hecho además con teólogos de distintas orientaciones y que discuten, digamos, todo lo que es la salida de Egipto y Claro. demás. Está muy fidedigno toda la historia. Hay cosas que yo no comparto. Porque lo muestran a Moisés como alguien iracundo. Claro. Y yo no creo que Moisés era iracundo. De hecho, yo eso después lo
lo hablé con el rabino Jacobson, que dicho sea de paso, el rabino Jacobson es uno de los 5 rabinos que estaban detrás del Rebbe Sí. y que se aprendían de memoria 1 hora del discurso del Rebbe y después lo volcaban en papel y después el Rebbe lo editaba. Pero, digamos, al margen, digamos, muestran a un Moisés iracundo y no es así. Lo que pasa es que también hay que ponerse, ¿no? Digamos, o sea, viste, a ver, la hazaña, digamos, de La liberación de la liberación del pueblo judío es una cosa, pero increíble. Digo, porque vos tenés un pueblo que estaba siendo sometido hace más de 400 años Sí. y enfrentar al faraón o enfrentar a Egipto era como enfrentar la suma de Estados Unidos, China y Rusia. Claro. Y vos pensás que va un señor con el hermano, al cual, digamos, él no sabía que tenía hermano. Entonces, y el señor le dijo, andá y lo vas a encontrar. Y lo encuentra y, digamos, eso está, la serie está bien descrito. Entonces van,